La ceremonia que tenía lugar en la Academia Valdir señalaba más que una simple conclusión formal de años de estudio. Marcaba un punto de inflexión en las vidas de quienes participaban. En el centro de todo estaba Michael Foxen, un graduado cuya presencia imponía respeto al avanzar para recibir su diploma. Sereno y seguro de sí mismo, reconoció a la multitud y se presentó con la confianza de alguien que había superado con creces las limitaciones que tuvo como estudiante. Lejos de la multitud, sentado con despreocupación sobre la rama de un árbol, un joven observaba el evento con una sonrisa que oscilaba entre la diversión y la ironía. Su mirada permanecía fija en Michael, recordando el contraste entre la figura pulida que estaba en el podio y el chico torpe que alguna vez luchó por pronunciar palabras sencillas. El llamativo cabello blanco de Michael capturaba su atención, evocando la imagen de un suave mechón sin rumbo flotando en el aire. Mientras Michael seguía hablando, expresando el peso y el significado de los años pasados en la academia, la expresión del observador cambió. Detrás de su sonrisa persistían los recuerdos de desafíos pasados y sacrificios personales, realizados en silencio y sin reconocimiento. Ese observador, Chris, reflexionaba sobre el largo y oculto papel que había desempeñado. Durante el tiempo que compartieron en la academia, él eligió mantenerse en las sombras, viendo cómo otro ocupaba el centro de atención mientras él cumplía su propósito en silencio. Con ese capítulo aparentemente cerrado, Chris había empezado a imaginar un futuro más simple, libre del peso de las expectativas. Pero esa paz imaginada se rompió en un instante cuando Michael, frente a toda la asamblea, pronunció su nombre. Completamente sorprendido, Chris escuchó mientras el graduado ofrecía un reconocimiento inesperado. Las palabras de Michael trazaban un retrato de gratitud, atribuyendo su progreso y fortaleza a quien estuvo a su lado en momentos de debilidad e incertidumbre. Al elevar su mirada y dar voz a su agradecimiento, Michael obligó a Chris a enfrentar emociones que no había anticipado. El homenaje no fue breve. Continuó con sinceridad y profundidad, honrando no solo acciones pasadas, sino la presencia constante que había marcado toda la diferencia en el camino que los llevó hasta ese día. Lleno de propósito y una profunda gratitud, Michael se dirigió a su antiguo mentor con una solicitud solemne. Pidió la oportunidad de devolver el favor que había dado forma a su vida y permanecer al lado de Chris a partir de ese momento. Sus palabras, marcadas por la sinceridad y una determinación inquebrantable, dejaron a Chris atónito. La declaración de que Michael pretendía seguirlo por el resto de su vida fue inesperada y difícil de asimilar. La atmósfera cambió rápidamente cuando murmullos de desaprobación recorrieron la multitud. Chris se dio cuenta de inmediato de la tensión que crecía a su alrededor. La fuente del descontento se hizo evidente. Michael, ahora una figura de gran habilidad y promesa, había captado la atención de numerosos exploradores que esperaban reclutarlo. Su decisión pública de quedarse con Chris había trastornado sus expectativas y ambiciones. En medio del creciente murmullo, otras voces se alzaron. Varios de los compañeros de Michael, individuos que también habían estudiado bajo la tutela de Chris, se levantaron uno por uno. Cada uno expresó su determinación de tomar la misma decisión, declarando su apoyo y deseo de seguir a su antiguo maestro. Pronto, más estudiantes se unieron a ellos, explicando que su objetivo siempre había estado alineado, no con la fama o la gloria, sino con el camino que guiaba Chris Daten. Al final, 5 exalumnos habían prometido abiertamente su lealtad, jurando acompañarlo donde quiera que fuera. Chris, completamente desprevenido, quedó paralizado por la incredulidad. El torrente de declaraciones, la repentina devoción y el peso del momento lo abrumaron. Una sensación de confusión y desorientación lo invadió, mientras se preguntaba en silencio si lo que estaba ocurriendo era real. El pánico empezó a aflorar. Internamente, Chris gritaba, incapaz de comprender cómo los acontecimientos habían tomado un rumbo tan alejado de todo lo que alguna vez imaginó. Una oleada repentina de recuerdos irrumpió en la mente de Chris. Era un recuerdo de otra vida, marcado por la tragedia y la confusión. Recordó las secuelas de un violento accidente automovilístico, su cuerpo roto, empapado en sangre, tendido sin fuerzas sobre el suelo. A medida que su conciencia comenzaba a desvanecerse, ocurrió algo extraño. Un mensaje brillante apareció ante su vista, semejante a una misión emergente, diferente a todo lo que había conocido. El mensaje llevaba un título que sugería una segunda oportunidad, una oportunidad etiquetada como misión principal, con el críptico nombre de una nueva vida para algo. Le daba una elección, aceptar o rechazar. Lo surreal del momento se mezclaba con el miedo, haciéndolo preguntarse si realmente estaba muriendo.
Entonces apareció una sola palabra, vive, y con ella vino una fuerza invisible que lo instó a actuar. Sin dudarlo, extendió la mano hacia la confirmación brillante, seleccionando la opción de comenzar de nuevo. En ese instante, el mundo a su alrededor se desvaneció, y su nuevo viaje comenzó. Cuando recuperó la conciencia, se encontró en un entorno desconocido. Una mujer vestida con ropa formal se encontraba frente a él, saludándolo con una autoridad serena. Le informó que finalmente había despertado. Chris notó rápidamente que ella no podía ver la interfaz de mensajes que aún flotaba frente a su visión. Las siguientes palabras de la mujer lo dejaron perplejo, ya que lo llamó por un nombre que no pertenecía a su vida anterior. Ella le entregó una tarjeta de identificación, y el nombre impreso en ella confirmó su nueva realidad, Chris Datton. Con ese único gesto, la vida que una vez conoció terminó, y el camino de su nueva identidad comenzó oficialmente. Chris recibió formalmente su tarjeta de identificación, que confirmaba su nuevo rol como maestro en la Academia Valdeer bajo el nombre de Chris Datton. Lo que más le sorprendió fue su capacidad para leer la información con claridad, a pesar de que el texto estaba en un idioma que le era completamente desconocido en su vida pasada. Mientras aún luchaba por comprender la abrumadora confusión de su situación, una ventana de mensajes apareció repentinamente frente a él. El contenido del mensaje no dejaba lugar a dudas. Declaraba que había sido reencarnado como un nuevo maestro en la Academia Valdeer, y que ese rol formaba parte de una misión principal designada. Durante los próximos 3 años, debía completar una serie de tareas asumiendo la identidad de Chris Datton. Mientras trataba de asimilar todo, fragmentos de memoria surgieron. Chris reconoció el nombre de la academia por una novela de fantasía que había leído en su vida anterior. La historia seguía a un protagonista débil que ganaba un inmenso poder mágico, conquistaba el mundo y lo lograba todo. La absurda coincidencia de encontrarse en ese escenario provocó en él una reacción cínica, aunque los detalles del argumento eran borrosos. No podía recordar claramente quién era Chris Datton dentro de esa historia. Antes de que pudiera reflexionar más, apareció otro mensaje. Transmitía una orden tajante. Un maestro debe tener estudiantes, y él tenía solo 24 horas para llegar a la puerta principal de la Academia Valdeer. No cumplir con esa instrucción resultaría en la muerte. La amenaza repentina de muerte sacudió a Chris hasta lo más profundo, sumiéndolo en un pánico tan intenso que comenzó a gritar sin control. A pesar de su estado mental, Chris abandonó la clínica, antes de lo previsto, aunque todavía sentía dolor físico. Mientras vagaba por la ciudad, su frustración crecía debido a su precaria situación financiera. La mitad de sus ahorros ya se había gastado en el tratamiento médico, y recordó cómo la enfermera le exigió una tarifa exorbitante. Fue entonces cuando comprendió plenamente que este mundo operaba con una moneda basada en el oro. La academia aún estaba a medio día de camino. Aunque trataba de reconstruir la identidad del hombre cuya vida ahora habitaba, los detalles seguían siendo esquivos. Impulsado por el instinto y la curiosidad, Chris abrió una ventana de estado personal, imitando lo que había visto en videojuegos. Una pantalla translúcida apareció, revelando sus nuevas estadísticas. Estaba clasificado como un mago ermitaño con poder decente, pero su agilidad era comparable a la de un caracol y su defensa era como papel. Lo que más lo impactó fue un mensaje que apareció junto a los datos. Era un jugador ilegal, prohibido de usar cualquier habilidad mágica. La realidad lo golpeó con fuerza. Todos los números y etiquetas carecían de sentido si no podía lanzar hechizos. Estalló en una amarga diatriba, burlándose de sus circunstancias. Sus gritos y sarcasmo se volvieron tan evidentes que los transeúntes comenzaron a mirarlo con extrañeza. La situación de Chris empeoró drásticamente cuando se dio cuenta de que, en ese mundo, solo los monstruos eran incapaces de usar magia. La aterradora posibilidad de ser catalogado como un monstruo lo consumía, especialmente al enfrentarse al abrumador rol de ser maestro en la academia más prestigiosa del continente. El miedo lo dominaba mientras imaginaba ser descubierto, acusado y ejecutado por su falta de habilidad mágica. La urgencia de su situación se intensificó al recordar la ventana con la cuenta regresiva, que mostraba cuán poco tiempo le quedaba, alimentando su ansiedad y su sensación de impotencia. Sin embargo, en medio de su desesperación, Chris decidió que no podía permitirse colapsar, negándose a ser consumido por la desesperanza. Recordó que había sido catalogado como un mago ermitaño y reflexionó sobre su experiencia previa interpretando roles similares. Poco a poco,
Una sensación de confianza comenzó a resurgir al recordar el reconocimiento y los elogios que había recibido por sus habilidades y desempeño en un juego de rol en línea. Cuando finalmente llegó al edificio de la academia, no fue recibido por una multitud, sino por una solitaria estatua de piedra, la cual le informó que la ceremonia de bienvenida había terminado una semana antes y que ya no quedaba nadie en el lugar. La estatua percibió la presencia de una figura enigmática que se acercaba. Sus sentidos antiguos se agitaron por la magnitud de la energía mágica que emanaba de aquel ser. Memorias vagas resurgieron, rumores sobre un nuevo maestro cuya llegada a la academia había sido interrumpida por un accidente de tren. La curiosidad dio paso a la inquietud al percibir una fuerza muy por encima de la hechicería común. Una cicatriz distintiva marcaba la frente del recién llegado. El reconocimiento no tardó en llegar. La figura era Chris Datten, un hombre cuya apariencia parecía tejida con elementos de oscuridad y mito. El aura que lo rodeaba era sofocante, un velo palpable de mortalidad que hizo que la estatua se preguntara brevemente si se trataba de un hombre o de la misma muerte encarnada. Su mirada contenía una fusión extraña e inquietante de carmesí y negro, como si sus ojos hubieran absorbido la esencia de algo antiguo e incomprensible. Cuando Chris se detuvo frente a la estatua, la tensión se volvió espesa. Observó al centinela con desdén, su actitud impregnada de autoridad y desprecio. Aunque la estatua exigía identificación y justificación por su presencia, el hombre se mantuvo firme, afirmando su identidad y propósito con una determinación imponente. La declaración no dejó espacio para la duda. Chris Datten había llegado, y la puerta ya no era su obstáculo, sino su umbral. En el momento en que cruzó la puerta y desapareció de la vista, su cuerpo cedió ante el peso del agotamiento y el dolor agudo de su herida. Se desplomó. A pesar de ello, una leve sensación de alivio se instaló en él. Había llegado a tiempo, escapando por poco de lo que podría haber sido un desenlace fatal. Mientras el dolor recorría su cuerpo, otro pensamiento comenzó a tomar forma en su mente. La persona que había asumido ya no era solo un disfraz, sino la estructura de un personaje con profundidad y propósito. Se imaginaba a sí mismo como un maestro formidable, cuya inmensa fuerza solo era igualada por su aparente falta de motivación. En sus pensamientos, aunque exteriormente indiferente, su guía sería aguda, significativa, ofrecida solo en momentos de verdadera necesidad. El personaje que imaginaba era más que un rol, era una identidad cuidadosamente construida, moldeada por el dolor, la sabiduría y un poder contenido. El pasado de esa persona se desplegaba con claridad en su mente. Una pérdida devastadora, consecuencia de un fracaso personal, lo había destruido. Solo el director de la academia lo había rescatado del abismo. Pero incluso después de sobrevivir, aquel hombre permanecía atormentado y emocionalmente distante. Imaginaba cómo actuaría el personaje si fuera abordado por estudiantes. Los rechazaría, cuestionaría su valía, impondría un estándar imposible para ocultar su propio miedo al fracaso. Pero la ilusión se rompió de repente. Una mancha oscura en su mano captó su atención. Sangre. Una oleada de mareo lo golpeó, seguida por un dolor agudo e insoportable. La herida del accidente, aún fresca, se había reabierto. En ese momento, un mensaje repentino apareció ante él, anunciando que había recibido el mapa de la academia como recompensa. La noticia lo llenó de frustración. En su estado debilitado, había esperado algo que pudiera ayudarle a recuperarse, no una simple herramienta de navegación. Justo entonces, un estudiante se le acercó con visible preocupación, notando su mal estado. La mirada del estudiante se dirigió de inmediato hacia la sangre que goteaba desde la frente de Chris, y su expresión se volvió aún más preocupada. Al alzar la vista, la atención de Chris fue capturada por una marca peculiar que se extendía por la mejilla del joven. En ese instante, lo reconoció. Se trataba de Michael Foxen, el protagonista original de la novela. El poder maldito del muchacho aún no se había despertado, y las señales eran evidentes. Su cabello seguía siendo de un suave color castaño, su actitud era insegura, y no había rastro alguno de fuerza en su presencia. Chris analizó la escena y decidió mantenerse en personaje. Volvió a adoptar el papel del maestro distante e impasible, desinteresado en establecer vínculos emocionales. Con frialdad calculada, confrontó al estudiante, cuestionándolo por estar fuera de clase durante el horario de lecciones. Michael se mostró visiblemente nervioso, balbuceando una explicación sobre su incapacidad para seguir el ritmo de la clase y la decisión de un maestro anterior de excluirlo del campo de entrenamiento. Mientras Chris lo escuchaba y observaba, la situación se volvía más clara. El comportamiento tímido de Michael,
su estatus entre los estudiantes, la falta de confianza. Todo pintaba el retrato de un joven que luchaba bajo el peso de expectativas que aún no podía cumplir. En ese punto, las habilidades mágicas de Chris eran limitadas, apenas podía invocar una bola de fuego básica. Aún así, su irritación crecía al reflexionar sobre la manera en que Michael había sido tratado por su maestro anterior. Para él, no existía justificación aceptable para que un educador despreciara o humillara con crueldad a un alumno. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando Michael, inesperadamente, bajó la cabeza en señal de disculpa, con una expresión temblorosa, como si estuviera al borde del llanto. Intentando disminuir la tensión, Chris le preguntó con visible impaciencia a qué clase pertenecía. El tiempo apremiaba, y Chris quería devolver al estudiante antes de que la situación se complicara aún más. En ese momento, apareció ante él una nueva ventana de misión. Las instrucciones eran claras y brutales. Tenía menos de 10 minutos para llegar al aula designada e iniciar su primera clase como maestro guía de la clase X, o enfrentaría la muerte. A pesar de tener el mapa de la academia, Chris seguía sin estar seguro del camino correcto. Sin embargo, al unir las circunstancias que lo rodeaban, concluyó que el aula en cuestión debía ser la clase X. Mientras tanto, Michael, con nerviosismo, se identificó como alumno de la clase 10, lo que llevó a Chris a ordenarle que lo guiara hasta allí. El chico vaciló, claramente incómodo. Chris, manteniéndose en personaje, respondió con un tono frío y amenazante, exigiéndole que se moviera sin más demora. El estudiante, visiblemente alterado, obedeció con una mezcla de miedo y confusión. Finalmente, llegaron al aula. Chris estaba agotado, apenas logrando disimular el dolor grabado en su rostro después de haber cargado con Michael durante todo el trayecto. Michael, incapaz de soportar más el esfuerzo, se desplomó en el suelo en cuanto llegaron, soltando un grito de puro agotamiento. Sus compañeros de clase recibieron la escena con burlas, ridiculizando su entrada dramática y sugiriendo con indiferencia que se sentara sin armar más escándalo. Cuando Chris entró en el aula, las miradas de los estudiantes se fijaron de inmediato en él, sus expresiones una mezcla de sorpresa y confusión provocada por su aspecto inusual e inquietante. Se presentó ante ellos con una mirada de desprecio y desdén, descartando abiertamente a todo el grupo como inútil. Sus duras críticas no se limitaron a los estudiantes, sino que también alcanzaron al director de la academia, Valdeer, a quien culpó por la baja calidad de quienes estaban bajo su cuidado. Los murmullos se propagaron rápidamente por el aula mientras los estudiantes susurraban entre ellos, tratando de entender quién era aquel extraño, notando la herida visible en su frente y preguntándose por su verdadera identidad. Entre ellos, una estudiante segura de sí misma llamada Nika Toot, reconocida como la mejor de la clase, levantó la mano, desafiando a Chris y cuestionando si siquiera estaba autorizado para estar allí. Chris respondió, identificándose como Chris Datten. Ese nombre provocó un destello de reconocimiento en la mente de Nika, asociándolo con el nuevo maestro que había sufrido un accidente recientemente. Chris la interrumpió de inmediato con un tono cortante y frío, imponiendo su control sobre la situación. A pesar del exterior severo que proyectaba, una leve oleada de vergüenza lo recorrió por dentro. En el fondo, esperaba que el momento fuera rápidamente olvidado y pasado por alto por los presentes. Era consciente de que iniciar la lección era imperativo para cumplir con los objetivos de la misión que se le había asignado. Sin embargo, Chris comenzó con aparente determinación, tomó una tiza y se convenció a sí mismo de que no había otro camino posible. Avanzó con decisión, sus movimientos cargados de intensidad mientras escribía en el pizarrón, comprometiéndose por completo con su estrategia poco convencional. Su enfoque, una abrupta declaración de autoestudio, dejó a los estudiantes desconcertados, sumidos en la confusión y la incredulidad. A pesar del conflicto interno que sentía, agobiado por lo incómodo de su elección, Chris se aferró al personaje que había decidido encarnar. Luego, sin previo aviso, intensificó aún más su actuación al fingir quedarse dormido en medio de la clase, un acto cuidadosamente planeado para enviar un mensaje contundente. Ese gesto audaz transmitía un total desinterés por la presencia de los estudiantes, sorprendiendo aún más a quienes ya no sabían cómo interpretar su comportamiento. Por dentro, Chris sintió una oleada de satisfacción ante el espectáculo que había montado, preguntándose, entre divertido y cínico, si una escena así siquiera podía considerarse enseñanza. Sin embargo, su momento de control se rompió de forma abrupta. Una voz aguda y furiosa rompió la tensión del ambiente,
reprendiéndolo con dureza y trayendo consigo una oleada inesperada de miedo e incertidumbre. La interrupción provenía de Angelina Zarif, una figura de notable presencia y potencial influencia, quien se levantó indignada, condenando su ausencia en la ceremonia de apertura de la academia y acusándolo de manchar la reputación de la escuela ante todos. De inmediato, Chris la reconoció, y el peso de la situación cayó sobre él como una tormenta. Ella llevaba la reputación de la princesa de hielo, un título que coincidía tanto con su comportamiento como con su estatus elevado como hija de un duque. Para quienes la observaban, Angelina proyectaba la imagen de una persona digna e íntegra, alguien que no dudaba en expresar su desaprobación. A medida que la tensión en el aula aumentaba, los demás estudiantes, la mayoría también de linaje noble, empezaron a sentir una mezcla de incomodidad e indignación ante lo que percibían como una falta de respeto por parte de Chris. Chris, plenamente consciente de que su comportamiento desafiante podía traerle consecuencias graves, eligió seguir adelante de todos modos. Mantuvo una postura deliberadamente fría y autoritaria. Aunque no era ajeno al trágico pasado de Angelina, y una parte de él cargaba con el peso de ese conocimiento, determinó que ese momento no requería compasión, dejando en claro con sus acciones y palabras que ella era libre de abandonar la clase si consideraba inaceptables sus métodos. Sus palabras la golpearon con fuerza, dejándola momentáneamente sin palabras. Él repitió lo dicho, esta vez con aún mayor franqueza. Internamente, deseaba poder retractarse, pero eligió mantenerse coherente con el papel que había asumido. Angelina, aún sacudida por el impacto, exigió una aclaración, y Chris respondió nuevamente, esta vez con visible enojo, dejando claro que no toleraría más protestas. Los demás estudiantes, inquietos y silenciosamente empáticos hacia ella, le ofrecieron disculpas mudas en sus pensamientos. Con furia apenas contenida, Angelina declaró que se negaba a ser enseñada por alguien como él. Puso en duda su capacidad para seguir el plan de estudios y dejó claro que no perdería su tiempo con alguien que consideraba indigno del cargo. Luego, sin decir una palabra más, salió del aula, dejando atrás a un grupo de estudiantes atónitos, que murmuraban en medio del desconcierto que había dejado la confrontación. En ese momento, Chris reflexionó internamente, reconociendo que había anticipado una reacción así. Rodeado de estudiantes de sangre noble, se preguntó cuántos de ellos permanecerían realmente a su lado. Una sensación de inquietud se apoderó de él al considerar la posibilidad de perder su puesto debido a las decisiones arriesgadas que había tomado. Su única esperanza residía en que el director de la academia estuviera dispuesto a respaldar su enfoque. Justo cuando esa incertidumbre comenzaba a pesarle, una notificación repentina apareció en la pantalla frente a él. Confirmaba el éxito de la misión y le otorgaba 2 recompensas, un mapa de la academia y una medalla de mono. Ese reconocimiento inesperado le trajo un breve alivio. Al volver su atención al aula, Chris observó que solo la mitad de los estudiantes permanecían presentes. Entre ellos se encontraban figuras clave, personajes principales, incluido el protagonista de la historia y varios de los alumnos de mayor rango. Comenzó a identificarlos mentalmente, notando la presencia de posibles candidatas a heroína reunidas en torno al protagonista, Michael. Dulky, reconocible por su llamativo cabello rojo, y Belle, conocida por sus habilidades curativas, destacaban entre ellas. Chris adoptó el papel de un verdadero instructor, preparándose para ofrecer orientación acorde a la gravedad de la situación. Con firme convicción, lanzó una advertencia: intentar aprender magia sin un compromiso total resultaría en la muerte. Su tono era resoluto al revelar una verdad cruda. La Academia Valdir no era simplemente una institución académica, sino un campo de entrenamiento para asesinos. En ese momento, los estudiantes que quedaban estaban visiblemente perturbados, con expresiones de temor e incredulidad ante la brutal honestidad de su declaración. Sin embargo, Chris continuó, haciendo hincapié en los peligros de manejar un poder letal sin el control necesario. Advirtió que los llamados accidentes de los que a menudo se hablaba eran, en realidad, una cortina que ocultaba algo mucho más siniestro. Con seriedad imperturbable, planteó una última pregunta a la clase, desafiándolos a considerar si estaban verdaderamente preparados para cargar con tal responsabilidad. Después de que las impactantes palabras de Chris resonaran en el aula, cayó un silencio intenso y absoluto sobre los estudiantes. Seguro de que su plan para dejar una impresión duradera había funcionado, Chris se dio la vuelta y salió del aula con calma. Mientras tanto, Michael permanecía sentado, su rostro marcado por señales evidentes de preocupación y reflexión profunda. Al salir del edificio,
Chris soltó una carcajada fuerte, casi maníaca, sintiendo como lo invadía una oleada de alivio tras haber sobrevivido a una situación tan tensa y estresante. Comprendía que adaptarse rápidamente a esta nueva y dura realidad era esencial para sobrevivir. Entonces, su atención se centró en el llavero con forma de mono que había recibido recientemente como recompensa. El pequeño objeto captó su atención, y se sintió genuinamente impresionado por su diseño y singularidad, describiéndolo en su mente como algo absolutamente increíble. A pesar de su fascinación, Chris dudó en ponérselo de inmediato, preocupado de que la apariencia juguetona del llavero pudiera socavar la imagen seria y autoritaria que intentaba proyectar como parte de su personaje. Justo en ese instante, apareció un mensaje digital misterioso ante él, solicitando confirmación sobre si deseaba equipar el llavero. El mensaje incluía una advertencia clara: una vez equipado, el llavero no podría retirarse durante 5 minutos completos. Tras un momento de duda, Chris decidió equiparlo, curioso por observar sus efectos. En cuanto se lo puso, apareció una ventana del sistema que le notificó que su estadística de agilidad había aumentado 1 grado, de FAE. La noticia lo llenó de entusiasmo, y celebró el objeto como injustamente poderoso. Al saber que podía ocultar el llavero debajo de la ropa, se sintió aliviado de que no comprometería su imagen, y se alegró de contar con una ventaja que le permitiría esquivar con mayor eficacia. Sin embargo, apareció otro mensaje, revelando un efecto secundario extraño. Ahora, cada frase que pronunciara terminaría con la palabra Kai. Sobresaltado y confundido, Chris entró en pánico. Gritó frustrado, abrumado por la incredulidad. La idea de que su personaje serio pudiera ser arruinado por un tic verbal tan ridículo le resultaba intolerable. En ese momento, Angelina apareció detrás de él. Sorprendida por su comportamiento, dudó un instante antes de preguntar si realmente era el profesor Chris. Él se giró hacia ella con autoridad serena, cuestionando su presencia. Angelina se arrepintió de no haber usado un hechizo de ocultación, especialmente ahora que había sido sorprendida fumando. Se quedó paralizada bajo la mirada penetrante de Chris, dándose cuenta de que no aceptaría excusas. Ni siquiera su título nobiliario, Sarif, la protegería. Chris recordó de inmediato el tipo de persona que ella representaba, un genio arrogante que solo confiaba en su propio poder. Desde su posición, la mirada fría y condescendiente de Chris activó recuerdos dolorosos en Angelina. Le recordó experiencias pasadas que habían dejado heridas emocionales. A pesar de su orgullo, el peso de esa expresión comenzó a desgastarla. Chris guardó silencio de forma abrupta y comenzó a avanzar hacia Angelina con pasos lentos y deliberados. Su acercamiento inesperado la puso tensa, su mente se llenó de pensamientos ansiosos. Temía que pudiera registrarla físicamente o bloquear cualquier posibilidad que tuviera de escapar de la situación. Angelina optó por admitir la verdad sin resistirse. Confesó abiertamente que había estado fumando y se preparó para aceptar el castigo que él considerara apropiado. En su interior, reflexionó que era mejor que hubiera sido Chris quien la descubriera, sabiendo que él no permitiría que el incidente quedara sin consecuencias, incluso si eso significaba dañar su propia reputación. Sin embargo, lo que ocurrió después fue completamente inesperado. Chris extendió la mano con suavidad y tocó su frente, dirigiéndose a ella con una ternura inusual. A pesar de que la palabra Kai seguía colándose en su discurso debido al efecto del llavero, su tono transmitía una mezcla extraña de empatía y tristeza, al hablarle de forma tierna, casi paternal. Angelina quedó atónita por su respuesta, incapaz de comprender el cambio repentino en su actitud. En ese instante, Chris experimentó una oleada de empatía. Reconoció en ella el mismo tipo de armadura emocional que él mismo había usado en el pasado, acciones imprudentes que ocultaban heridas más profundas. Su memoria lo llevó a un momento en el que había sostenido a alguien muy cercano, cargado de tristeza y remordimiento. Un recordatorio de que no importaba cuánto poder hubiera ganado. Angelina se sintió profundamente conmovida por la genuina amabilidad que Chris le mostró, despertando emociones que nunca antes había experimentado. Notó el llavero con forma de mono que él llevaba puesto y tuvo la impresión de que, bajo su exterior severo, debía de ser muy distinto, alguien que había recibido ese objeto de una persona importante para él. En silencio, se disculpó en su interior por haber revuelto viejas heridas y por su propio comportamiento imprudente e inmaduro. Al mismo tiempo, Chris experimentó un momento de confusión, preguntándose si Angelina había notado el patrón de habla inusual que el llavero le había impuesto. Angelina regresó al aula después del encuentro. Su reaparición dejó a Belle, su amiga,
confundida, incapaz de entender qué había sucedido. Al preguntarle, Angelina dio solo una explicación vaga sobre el profesor Chris, cuidándose de no revelar la verdad de la situación. Cuando comenzó la clase, Nika Tutti se mostró particularmente entusiasta. Parecía energizado por el hecho de que la clase X ahora estaba compuesta por solo 5 miembros. Dulki, en tono burlón, informó a Chris que los demás estudiantes habían solicitado ser transferidos, y ella estaba ansiosa por demostrar su fuerza frente a aquellos que consideraba simples inútiles. Su tono juguetón avergonzó ligeramente a Michael, una reacción que Chris notó y comentó mentalmente, bromeando consigo mismo que Dulki era el típico tipo de heroína traviesa. Bell regañó a Dulki, instó a Michael a concentrarse y le preguntó a Chris qué harían ese día. Chris dudó brevemente, consciente de que ya no podía seguir postergando lo inevitable. Esta vez, debía ofrecer una lección verdadera a sus estudiantes. Con una actitud seria, les informó que la sesión del día consistiría en entrenamiento de campo. Mientras hablaba, apareció ante él un mensaje del sistema del juego, indicando la misión. La clase X debía viajar a las llanuras de Venetz y derrotar a 50 monstruos en un plazo de 24 horas. En un abrir y cerrar de ojos, el aula se desvaneció, dando paso al vasto y pintoresco paisaje de las llanuras de Venetz. Sin previo aviso, se formó un enorme círculo mágico bajo sus pies, captando la atención de todos y marcando el inicio de la teletransportación. Los estudiantes estaban visiblemente asombrados al encontrarse de repente trasladados mediante una transición mágica impresionante. Su admiración se dirigió hacia Chris, a quien creían responsable de la hazaña, pensando que había utilizado magia espacial avanzada. Nika estaba visiblemente emocionado. Parecía convencido de que su repentina transportación era el resultado de una habilidad avanzada de magia espacial ejecutada por su profesor. En cambio, Chris estaba lejos de estar tranquilo, comprendiendo la verdad detrás del evento. Él no había realizado ningún hechizo, ni había tenido intención de iniciar una acción tan poderosa. El cambio repentino de ubicación desafiaba la lógica, y mientras intentaba comprender la situación, una nube de confusión empañaba sus pensamientos. Fue Dulki quien primero percibió que algo no estaba bien. Dirigió la atención de todos hacia una sombra extraña que flotaba sobre Chris, cuestionando cómo podía haberse ejecutado un hechizo tan complejo cuando ninguno de los estudiantes poseía el poder necesario. En ese momento, una criatura monstruosa emergió, un enorme conejo con cuernos y una presencia amenazante. Al mismo tiempo, un nuevo mensaje confirmó sus peores temores. La teletransportación había sido orquestada por una tercera entidad no identificada. Dulki y Angelina reaccionaron con alarma. Sus voces se elevaron con urgencia mientras advertían a Chris del enorme monstruo que había aparecido repentinamente justo detrás de él. El miedo se apoderó de Chris al comprender la gravedad mortal de la situación, y en su interior se preguntó si saldría con vida de esa prueba, especialmente sabiendo que aún quedaban 50 monstruos por enfrentar. Sus ojos se fijaron en las enormes criaturas que avanzaban hacia él con intenciones amenazantes. A pesar del terror que lo invadía, Chris se recompuso rápidamente, recordando que estaba encarnando al personaje Chris Daten, una figura fuerte y capaz. Se detuvo a considerar cómo reaccionaría el verdadero Chris en una situación tan crítica y peligrosa. En esa reflexión, reconoció que el enfoque de Chris Daten sería ver el peligro inmediato no como una crisis mortal, sino como una oportunidad. Un ejercicio de entrenamiento controlado destinado a poner a prueba y fortalecer las habilidades de sus estudiantes. Con esa mentalidad, Chris llamó a los estudiantes, recordándoles su propósito y exhortándolos a mantenerse enfocados y listos para luchar. Angelina expresó de inmediato su preocupación, considerando imprudente realizar un entrenamiento en condiciones tan peligrosas. Sin embargo, Nika captó rápidamente la implicación detrás de las palabras de Chris. Explicó con entusiasmo que el propio profesor Chris se encargaría del monstruo gigante, mientras que la responsabilidad de los estudiantes era enfrentarse a los enemigos más pequeños. Esta interpretación trajo alivio a Chris, sabiendo que Nika había entendido claramente sus intenciones. Por el contrario, Angelina sintió una oleada de frustración, decepcionada de que su papel se limitara a combatir criaturas menores. A pesar de sus dudas, Angelina concentró su energía y preparó un poderoso hechizo ofensivo. Con determinación, lanzó un hechizo de lanza de hielo, canalizando toda su fuerza en él, y luego avanzó con valentía para enfrentarse a los monstruos pequeños junto a sus compañeros. Bell respondió con entusiasmo, comprometiéndose de inmediato al rol de apoyo al prepararse para curar a cualquier compañero herido durante la batalla. Michael,
Impulsado por su determinación, comenzó a concentrar su energía mágica, esperando en silencio poder tener éxito en la misión al menos una vez. A pesar del enorme desafío, los estudiantes trabajaron en conjunto con esfuerzo coordinado y lograron derrotar a los 50 monstruos que les habían sido asignados. Chris expresó una admiración sincera por su logro, elogiando el desempeño del grupo como digno de protagonistas y sus compañeros dentro de la historia. Al concluir la batalla, la atención de Chris volvió al monstruo gigantesco que se alzaba justo frente a él. Una sonrisa nerviosa se dibujó en su rostro, delatando el miedo que sentía por dentro. El conejo gigante lo miraba fijamente con una expresión feroz y hambrienta, haciéndolo sentir indefenso y asustado. Por un momento, Chris deseó perder el conocimiento antes de sentir el dolor, plenamente consciente del peligro, pero rápidamente recuperó el control, sabiendo que rendirse equivalía a morir. Decidido, reunió toda su fuerza para luchar y sobrevivir. Mientras tanto, Michael continuaba luchando contra los monstruos menores con esfuerzo incesante, pero su concentración cambió bruscamente al notar la gravedad de la situación de Chris. El pánico de Michael estalló en el instante en que comprendió que la vida del maestro estaba verdaderamente en riesgo. Impulsado por el miedo y la desesperación, corrió hacia Chris, abrumado por la escena imposible que se desplegaba ante él. Lágrimas corrían por su rostro mientras los recuerdos de fracasos y pérdidas pasadas resurgían, alimentando un profundo sentimiento de culpa. Se culpaba con dureza, convencido de que su propia debilidad era la razón por la que no había logrado derrotar ni a un solo monstruo ni proteger a su maestro. Buscando respuestas, extendió la mano, cuestionando si la culpa realmente recaía en él. Bell intentó detenerlo, pidiéndole con cautela que no se acercara al peligro. Pero el pánico de Michael solo se intensificó mientras gritaba que lo soltara, completamente enfocado en salvar al maestro. El rostro de Bell se suavizó con tristeza mientras le revelaba la dura verdad. El maestro ya había hecho el sacrificio supremo, y el ataque del monstruo se había reducido porque ya no tenía hambre. A pesar del peso de sus palabras, Michael se negó a aceptar la dura realidad frente a él. Aferrado desesperadamente a la esperanza, le suplicó a Bell que usara su magia de curación para salvar a Chris. Cuando Bell le explicó con dulzura que no podía hacerlo, el mundo de Michael se vino abajo. La escena cambió entonces a un recuerdo del pasado, revelando un momento crucial entre Michael y Chris. En aquel tiempo, Michael se había acercado a Chris con una sincera petición de ayuda para volverse más fuerte. Reconociendo sus propias dudas e inseguridades, Michael admitió que sentía no tener derecho a pedir nada, pero deseaba con todo su corazón adquirir la fuerza necesaria para asumir responsabilidades por sí mismo. Chris había respondido con una seguridad tranquila, prometiéndole que, efectivamente, llegaría a ser fuerte. En ese instante, Michael sintió un poderoso vínculo con Chris, reconociéndolo como la única persona que alguna vez había creído verdaderamente en su potencial. Dulky gritó con valentía, instando a los demás estudiantes a seguir luchando y a no esperar ningún tipo de ayuda. Su determinación intrépida encendió una nueva resolución en Michael, quien, inspirado por su ejemplo, se comprometió por completo con la batalla que les esperaba. Nika dio un paso al frente, asumiendo el liderazgo al desatar un poderoso hechizo ofensivo que motivó al grupo y elevó sus ánimos. Sin embargo, a pesar del esfuerzo colectivo y el creciente espíritu de lucha, Michael seguía consumido por una culpa abrumadora. Se veía a sí mismo como una carga y lo atormentaba el doloroso deseo de que él, y no el maestro, hubiese sido quien muriera. Bell intentó calmarlo, instándolo a huir con ella de inmediato, pero las emociones de Michael nublaban su juicio. Las lágrimas caían libremente mientras se rendía a la desesperación, deseando la muerte para sí mismo en lugar de para su maestro o su madre. En medio de esa intensa angustia, Michael escuchó una voz misteriosa que le susurraba, prometiéndole que, si realmente deseaba fuerza, debía aceptar su oferta y convertirse en uno con ella. Tentado por la promesa y convencido de que él era quien debería haber muerto, Michael comenzó a flaquear, atrapado entre la rendición y la esperanza. De repente, una voz poderosa rompió la tensión, ordenando a todos que se detuvieran de inmediato. Chris apareció bruscamente, de pie con confianza tras haber derrotado al monstruo. Su tono era sarcástico al cuestionar por qué los estudiantes intentaban huir cuando aún quedaban tantos monstruos por vencer. En ese momento, un mensaje apareció ante Chris, confirmando que 27 de los 50 monstruos habían sido derrotados, marcando un progreso significativo hacia la finalización de la misión. Nika siente una oleada de felicidad al ver a Chris con vida. Chris, internamente,
descarta esa suposición. Él responde llamándola ruidosa y recordándole que los eventos que se están desarrollando forman parte de su entrenamiento de campo. Le señala que había olvidado su objetivo y que incluso intentó huir. Al escuchar las palabras de Chris, Nika rápidamente recupera la concentración y avanza una vez más para enfrentarse al monstruo conejo. Sin embargo, Belle expresa su preocupación, advirtiendo a Nika y a Dulce sobre los peligros de continuar solas. Entonces Dulce interviene, dirigiéndose a Chris con un tono seguro y casi desafiante. Declara que, aunque esas dos logren superar la prueba, su vigilancia no fallará. Le asegura que, eventualmente, descubrirá lo que sea que él esté tramando y lo anima a esperar con ansias ese momento. Chris, al escuchar la declaración de Dulce, reflexiona que ella es, sin duda, su mayor amenaza. La encuentra tanto intimidante como inquietante, incluso deseando poder transferirse a otra clase para evitar tener que lidiar con ella. Mientras tanto, Michael y Angelina se muestran visiblemente emocionados al ver que Chris está sano y salvo. Sus ojos se llenan de lágrimas, aunque Chris se siente un poco confundido por la intensidad de su reacción. Mientras los observa, se pregunta si realmente están llorando por él. Angelina cuestiona la necesidad de llegar a tales extremos durante la batalla, expresando dudas sobre el enfoque que se tomó. Cree que, si Chris tenía el poder de derrotar al enemigo de un solo golpe, debería haberlo hecho de inmediato. Chris lucha internamente con cómo responder, reconociendo que malinterpretan la situación, pero sintiéndose reacio a explicar todo en detalle. Chris sabe que, cuando el monstruo lo consumió, a él, un individuo que posee un poder mágico de rango San, provocó que el estómago de la criatura se rompiera debido a la sobrealimentación. Les dice que, si no están satisfechos con sus métodos, son libres de irse, mientras piensa que lo mejor es calmarlos y hacer que regresen a su entrenamiento. Angelina expresa confianza en que no volverán a cometer el mismo error. Michael se emociona, se disculpa y le suplica a Chris que no lo abandone, lo que provoca en Chris un sentimiento de culpa. Chris los anima a todos a seguir adelante y reflexiona sobre su deseo de explicar toda la verdad. Contempla la naturaleza del poder mágico, entendiendo que todo ser vivo lo posee en cierta medida. Sin embargo, los monstruos nacen con relativamente poco poder mágico y deben absorberlo de otras formas de vida, especialmente de los humanos, quienes poseen cantidades abrumadoramente altas de dicho poder. Chris se considera a sí mismo como el máximo manjar para estos monstruos, comparándose con un foie gras premium cubierto con caviar. Ahora que la principal amenaza ha sido eliminada, anticipa que enemigos menores vendrán tras ellos. Dulce lanza un ataque contra el monstruo conejo utilizando magia de agua, mientras que Angelina emplea magia de nacimiento para inmovilizar y congelar a los monstruos. Decidido a protegerse, Chris se equipa con un objeto conocido como el llavero de mono, que aumenta su agilidad en un rango, pasando de la lentitud de un caracol de rango F a la de un caracol relativamente más rápido de rango E. Mientras se prepara para enfrentar al monstruo conejo, resuelve que probablemente no necesitará dar más órdenes a las estudiantes y se concentra en mejorar su propia agilidad para el combate que se avecina. El monstruo conejo se mueve con mayor agilidad que Chris, obligándolo a esquivar por poco un golpe poderoso. A pesar de su rápida reacción, reflexiona que, si aún tuviera el rango F, habría sufrido daños graves, notando en silencio que ya no se encuentra en ese nivel tan bajo. Mientras tanto, las otras estudiantes eliminan con facilidad a los monstruos conejo, habiendo derrotado a 49 de 50 hasta el momento. Dulce admite con una sonrisa que pensaba que los habían eliminado a todos, pero uno logró escabullirse. Desde la distancia, un hombre misterioso observa la escena mientras está sentado sobre un dragón. Expresa incredulidad y sorpresa al confirmar que, efectivamente, es Chris quien está frente a él. Chris nota al hombre y se pregunta quién podría ser, impactado por la intensidad de su expresión, como si estuviera gritando. El hombre afirma ser el cerebro detrás de los eventos recientes y, dada su apariencia, Chris sospecha que podría ser el responsable de haberlos teletransportado a ese lugar. El hombre desciende y se dirige a Chris con calidez, pero con una familiaridad inquietante, preguntándole dónde ha estado y cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que se vieron. Comenta cuánto ha anhelado volver a verlo. Chris, confundido, se pregunta por la identidad del hombre, notando que anteriormente llevaba una capucha para ocultarse e intentando comprender la naturaleza de su relación. El comportamiento y el tono del hombre se asemejan al de un amante, lo que desconcierta a Chris mientras intenta recordar quién podría ser ese extraño.
Las estudiantes que acompañan a Chris están igualmente sorprendidas y curiosas por la identidad del hombre, pero Chris insiste internamente en que no lo conoce. El hombre pregunta si Chris está feliz de verlo y se disculpa si Chris guarda algún resentimiento por eventos pasados. Chris, perplejo, se pregunta a qué se refiere el hombre y dónde podrían haberse encontrado antes. Al darse cuenta de que necesita mantener una fachada, Chris decide fingir que lo conoce, al menos por el momento. Michael llama a Chris desde atrás, pero Chris no responde. Al notar la expresión seria de Chris, Michael y las otras estudiantes se tornan cautelosos con el hombre, percibiendo el peligro. Esta es la primera vez que Michael ve a Chris tan precavido. Michael también observa cómo el hombre parece comandar a los monstruos como si fueran sus propios hijos, lo que lo lleva a sospechar que él podría ser el responsable de haber liberado al furioso conejo con cuernos. El hombre revela que pensó que alguien había matado a sus amados monstruos y se sorprende al enterarse de que Chris fue el responsable. Michael reconoce internamente que, de no haber sido por Chris, él mismo podría haber muerto sin previo aviso. El hombre explica que su maestro quería comprobar el progreso de Chris y que había considerado matar a uno de sus amigos frente a él, pero no anticipó la aparición de Chris. El hombre pide a Chris que también entienda su perspectiva. Al escuchar las palabras del hombre, las estudiantes se asustan, pero Chris les insta a mantener la calma. Luego, el hombre acusa a Chris de haber arruinado su misión y le cuestiona por qué ha permanecido en silencio todo este tiempo. El hombre sugiere que poner excusas no le sentaría bien a Chris, mientras Michael se pregunta por qué Chris, a pesar de su expresión intensa y asesina, simplemente acepta la situación sin contraatacar. Michael percibe la abrumadora ira que emana del aura del extraño y se da cuenta de que incluso Chris tendría dificultades para derrotarlo mientras protege al grupo. Sintiendo frustración e insuficiencia, Michael reflexiona sobre su propio poder, admitiendo para sí mismo que aún es una carga para el profesor y que solo es capaz de rematar monstruos que ya están al borde de la muerte. El extraño se dirige a Michael, reconociendo que solo estaba siguiendo las órdenes del maestro y prometiendo que no intervendrá, pero diciendo que un simple cumplido le levantaría el ánimo. Michael nota que, a pesar de las duras palabras del hombre, parece preocuparse profundamente por Chris, aunque sospecha que es una forma egoísta de afecto. El extraño ofrece facilitar las cosas para Chris y le recuerda que una vez él elogió su rostro, calificándolo de hermoso. De repente, Chris invoca una espada y presiona la hoja contra el cuello del extraño, lo que sorprende tanto al hombre como a Michael. Michael se pone nervioso y lucha por entender qué acaba de suceder o de dónde salió la espada. Piensa que muy pocas personas en el continente pueden usar magia de creación, pero que, si alguien puede hacerlo, ese es Chris. Entonces Chris se dirige al extraño con dureza, calificando sus palabras de tonterías. El extraño parece ligeramente nervioso, pero reconoce que Chris todavía guarda rencor. Chris sonríe exteriormente, pero por dentro se siente nervioso, sintiéndose en silencio aliviado gracias a que la protagonista derrotó al 50º monstruo. Chris desearía poder expresar cuánto esperaba que al menos uno de los monstruos que yacían en el suelo fuera rematado. Michael, quien se había sentido triste y decepcionado por su propio nivel de poder en comparación con Chris y el extraño, había hecho lo correcto al matar a un monstruo. Esto permitió que Chris completara la tarea del sistema de derrotar a 50 monstruos. Como recompensa, Chris obtuvo el mapa de la Academia Vidal, en 3/4 partes, y una espada antigua. El sistema le indicó que debía quitar el llavero de mono y equipar la espada oxidada. Chris inmediatamente solicitó al sistema que equipara la espada antigua, pero en su lugar se equipó la espada oxidada. Por eso Chris sostenía la espada oxidada cuando la presionó contra la garganta del extraño. El sistema explicó que la espada oxidada podía cortar la mayoría de las cosas y tenía durabilidad completa. Chris agradeció en silencio a Michael, pensando que, gracias a él, había logrado proteger tanto su vida como su dignidad. El extraño dijo que Chris no parecía estar de humor para hablar y prometió regresar en otra ocasión, ofreciendo ayuda a través de su maestro si era necesario. Chris le advirtió con dureza que se marchara antes de que sufriera consecuencias peores. El extraño se retiró en silencio, para gran alivio de Chris. Después de que el extraño se marchó, Chris y Michael miraron a sus estudiantes, todas las cuales parecían asustadas. Dulce admitió que se había quedado sin maná y que ni siquiera podía respirar. Michael le preguntó si estaba bien, pero Chris no respondió. En cambio, le dijo a Angelina que enviara un mensajero a la Academia Angelina para solicitar un carruaje para su regreso. Angelina estuvo de acuerdo, aunque expresó su deseo de que hubieran pedido refuerzos antes.
Dulce comentó que, si tan solo Chris hubiera usado magia espacial, la situación se habría resuelto al instante, pero Chris no respondió. Michael tranquilizó a todas, diciendo que Dulce simplemente estaba cansada y necesitaba tiempo para pensar. Al escuchar las palabras de Michael, los ojos de Chris se llenaron de lágrimas, y en silencio se sintió agradecido por la presencia de Michael ese día. Al final, todos los miembros de la clase X regresaron a salvo. Al día siguiente, Chris seguía con su rutina diaria, sintiendo que las cosas comenzaban de forma difícil. Reflexionaba sobre la vida que había vivido hasta ahora y pensaba en una figura vendada que había visto anteriormente, sospechando que esa persona se llamaba María. Reconocía que pocas personas podían crear quimeras o controlar monstruos, y notaba que en la historia original no había ninguna descripción clara de personajes así. Chris sentía que se avecinaban problemas. Sus sospechas se confirmaron cuando se encontró con un hombre delante de él, una persona que lo confundía. Este hombre, llamado Eugene, era el profesor titular de la clase y Eugene saludó a Chris y comentó que no lo había visto en el almuerzo más temprano. Chris también encontraba sospechoso a Eugene. Chris recordaba que el reciente incidente en el entrenamiento de campo había sido tan anormal que el director había convocado de inmediato a los estudiantes de la clase X. El director reforzó el círculo mágico de defensa e impuso una orden de silencio sobre el incidente. Además, se asignó a una persona para vigilar a Chris, ese profesor de ojos entrecerrados, Eugene. Probablemente, el director había intuido que alguien que se acercaba a Chris estaba vinculado al ejército del Rey Demonio y, temiendo que Chris pudiera estar colaborando con ellos, colocó a Eugene para vigilarlo. Chris sabía que el Rey Demonio había sido derrotado por el Santo Emperador hace más de una década, y que se creía que había desaparecido. Sin embargo, como en muchas historias de fantasía, el Rey Demonio se ocultaba en las sombras, planeando una resurrección. La premisa de la historia involucraba al protagonista buscando venganza, atrapado entre la lealtad del director hacia el Santo Emperador y las maquinaciones del ejército del Rey Demonio. Chris reconocía que estar en la mira de Eugene era peligroso y podría arruinarlo. Eugene invitó a Chris a almorzar juntos, pero Chris lo encontraba molesto y le dijo que se alejara. Eugene respondió burlándose de Chris, preguntando si su voz era demasiado fuerte e insistiendo en que tenía una voz agradable. Chris, internamente, se enfadó, pero intentó controlar su frustración, preguntándose si Eugene era algún tipo de pervertido, ya que todos a su alrededor parecían serlo. Chris le dijo bruscamente a Eugene que se callara, pero Eugene se rió e hizo un comentario sarcástico sobre tapar bocas con puños. Chris replicó con dureza, diciéndole a Eugene que se metiera su propio puño en la boca. En ese momento, Chris recibió una nueva misión del sistema. La misión consistía en construir relaciones con otros profesores invitando a uno a realizar una clase conjunta. El sistema advirtió que, si fallaba, moriría, y la recompensa era un mapa detallado de la Academia Vidal y un objeto llamado raíz de arrastrador de putrefacción y hombre. Chris notó que el sistema ya ni siquiera intentaba ocultar su malicia, y que el hazlo o muere se había convertido en el enfoque predeterminado. A pesar del peligro, Chris decidió utilizar a Eugene para la misión, sabiendo que Eugene era el profesor titular de la clase vecina, la clase Y, que tenía la mayoría de los estudiantes que se habían transferido desde la clase X. Chris se preocupaba por cómo plantear la idea de una clase conjunta sin romper su personaje. Se recordó a sí mismo que la misión requería una clase conjunta, no una amistad, por lo que no necesitaba actuar de manera amable. Entonces, Chris se dirigió a Eugene con seriedad, culpándolo por hacerle perder 5 minutos de su tiempo y amenazando con hacerle pagar, pero bromeando con que su maestro podría enamorarse de muchas cosas, lo que causaría tristeza. Chris se sentía avergonzado por lo cursi que era la historia de fondo que había creado para esta interacción. Aún así, continuó, desafiando a Eugene a un enfrentamiento entre la basura que Eugene estaba enseñando y la escoria que Chris había estado formando. Chris impuso una condición dura. Si él ganaba, Eugene no debería volver a mostrar su cara ante él nunca más. Eugene aceptó después de pensarlo un poco, intrigado por la idea audaz y sorprendentemente entretenida de Chris, y hasta añadió una apuesta juguetona. Si él ganaba, Chris tendría que invitarlo a comer, revelando así una curiosa obsesión por la comida que desconcertó a Chris. Decidieron realizar la competencia la tarde siguiente. Chris no estaba centrado en el resultado, sino en cumplir la misión del sistema de realizar una clase conjunta, confiado en que la clase X, a pesar de tener miembros bastante nerds, tenía pocas probabilidades de perder. Mientras tanto, Nika escuchaba en silencio toda la conversación,
con el corazón latiendo con fuerza por una mezcla de curiosidad y tensión. No podía evitar preguntarse si Chris realmente creía en ellas lo suficiente como para arriesgarse en un desafío así. La academia estaba llena de energía nerviosa mientras los rumores se esparcían rápidamente. Los estudiantes hablaban emocionados sobre el enfrentamiento entre la clase X y la clase Y. La reputación de la clase X, conocida porque casi la mitad de sus alumnos intentaron abandonar el primer día, era tema de conversación. Mientras tanto, Nika irrumpió en el aula, abriendo la puerta con dramatismo. Sus 4 compañeras más cercanas se giraron hacia él, sorprendidas por su entrada repentina. Dulce soltó un bostezo lento, mostrando apenas un leve interés. Angelina, jugando con un mechón de su cabello azul hielo, suspiró y comentó que tenía planes para cenar, esperando que todo fuera breve. Nika, con una gran sonrisa, confirmó lo que probablemente todas ya habían escuchado. Su clase se enfrentaría a la clase Y. Angelina no se mostró impresionada y mencionó con indiferencia que su profesor había prometido explicar todo nuevamente más tarde. Aún así, sospechaba que había algo más detrás de todo esto. Nika se inclinó hacia adelante, bajando la voz con teatral secreto, y soltó la verdadera bomba. Si perdían, el profesor Chris tendría que cumplir un compromiso. El aula quedó en silencio. Las miradas se agrandaron, las bocas quedaron entreabiertas. Dulce soltó un pequeño grito de sorpresa. Angelina rió, preguntándose si Nika habría entendido mal o si simplemente lo estaba inventando. Nika se mantuvo firme, cruzó los brazos y sacó el pecho, insistiendo en que él mismo había escuchado la conversación. Michael, que normalmente era reservado, levantó la cabeza con un interés poco común, tratando de procesar la idea de que su profesor tuviera que cumplir un compromiso. Dulce, siempre juguetona, no pudo evitar hacer un comentario en tono de burla. Las especulaciones giraban entre los estudiantes mientras debatían el significado de un compromiso. Angelina, ligeramente curiosa, admitió que siempre había visto al profesor más como un lobo solitario. Lleno de energía, Nika contó cómo Chris había estallado más temprano. Chris había advertido que si la clase X perdía, Eugene no debería volver a mostrarse. Para Nika, ese arrebato demostraba que Chris creía en ellos, lo que encendió un fuerte sentido del deber. Reunió a sus compañeras con determinación, declarando que perder no era una opción. Michael insistió en que de ninguna manera perderían contra la clase Y. La idea de decepcionar a su profesor lo impulsaba aún más. Chispas comenzaron a crepitar desde sus puños. Angelina rió ante la escena, diciéndole que se calmara. Mientras tanto, Chris estaba junto al campo de entrenamiento, suspirando por cómo la situación se había salido de control. Al otro lado, el profesor Eugene se acercó con su habitual expresión estoica. Chris notó el evidente desequilibrio en el número de estudiantes por clase. Eugene explicó el formato del combate, duelos 1 contra 1, y el primer equipo en ganar 3 rondas sería el vencedor. Chris se burló, llamándolo una molestia y preguntándose si no sería más rápido una pelea caótica en grupo. Eugene se mantuvo firme, diciendo que era demasiado pronto para batallas en equipo. Chris señaló que sus estudiantes ya dominaban ataques combinados sin dudar, atribuyéndolo a su buff de protagonistas. Sin perder tiempo, eligió a su primera combatiente. Nika dio un paso adelante con entusiasmo, saludando con energía y sonriendo con determinación. Prometió regresar con la victoria en mano. Chris, con su habitual tono seco, añadió que sería victoria o muerte. Mientras la tensión crecía, algunos estudiantes intentaban restarle importancia a la situación, recordándose que solo era un combate. En la arena, el árbitro levantó la mano para señalar el inicio de la primera ronda. El anuncio fue claro: Nika de la clase X se enfrentaría a Serena Gale. Las reglas eran simples: quien llegara a 0 de energía primero perdería, y el combate terminaría inmediatamente. Nika se lanzó sin dudar. Su espada se movió con velocidad y precisión. Tras tomar una profunda respiración, ejecutó un golpe limpio y poderoso. La espada de Serena fue lanzada de sus manos, enviándola a deslizarse hacia atrás hasta caer de rodillas. Exclamaciones sorprendidas estallaron entre la multitud cuando el árbitro declaró a Nika ganador de la primera ronda. Sin perder tiempo, Nika corrió hacia Serena, ofreciéndole la mano para ayudarla a levantarse. Ella la aceptó con una sonrisa forzada, decidida a hacerlo mejor la próxima vez. Chris estaba al costado, con los ojos muy abiertos de incredulidad. No podía entender por qué nadie más parecía tan sorprendido como ella. Al escuchar fragmentos de conversación de otros profesores cercanos, se dio cuenta de que ellos no estaban sorprendidos en absoluto.
Michael, parado cerca, sonreía orgulloso por el progreso de Nika. Chris, aliviada de no ser la única abrumada, dejó escapar un suspiro silencioso. Eugene, aún compuesto, pidió al siguiente combatiente. Chris sonrió con malicia, fingiendo deliberar aunque ya sabía a quién elegir. Llamaron a Angelina. Al instante, Angelina se puso firme y aceptó la tarea con confianza, esperando asegurar otra victoria. Chris trazó la estrategia en su mente. El plan era simple: terminar el combate rápidamente. No había necesidad de arriesgar a las sanadoras ni a las estudiantes más nuevas. Sin embargo, Michael le dirigió una mirada esperanzada, suplicando en silencio por una oportunidad para luchar. Desde un costado, Dulce soltó una risita al notar la expresión suplicante de él. Comenzó la segunda ronda. Angelina invocó su lanza de hielo característica, cuya forma brillante captaba la luz mientras cargaba contra su oponente. A pesar de los intentos por bloquear, su adversario luchaba bajo la presión implacable. Los profesores que observaban comentaron la demostración, señalando que era típico de alguien de la familia Serif, magia de hielo clásica y poderosa. Chris apenas podía contener su asombro. Las chispas, la energía impactante, el espectáculo en sí la dejaron atónita. Con una última y decisiva estocada, la lanza de Angelina alcanzó a su oponente, derribándolo. El árbitro terminó el combate, otorgando la victoria a Angelina. Con una sonrisa orgullosa, Angelina recibió los aplausos, claramente satisfecha consigo misma. Se volvió hacia Chris con una mirada arrogante y expectante que le recordó a un perro de su familia cuando pedía elogios. Chris le indicó que volviera a su lugar. Angelina se estremeció y dijo que ya iba en camino. Con solo una victoria más necesaria, Eugene reconoció que el combate estaba casi terminado. Chris se tronó los nudillos, decidida a cerrar todo de forma limpia. Sin dudar, llamó a Dulce. Dulce dio un paso adelante, saltando con una sonrisa radiante, lista para su turno. Con confianza juguetona, prometió inmovilizar a los oponentes. Pero, para sorpresa de todos, de repente levantó la mano y anunció en voz alta su renuncia. Angelina, cerca, se quedó paralizada de incredulidad. Los ojos de Nika se abrieron al instante mientras preguntaba qué pasaba. Se preguntó en voz alta si Dulce se sentía mal o, peor aún, si estaba considerando dejar que el profesor cumpliera ese compromiso del que tanto se hablaba. Chris volvió su atención hacia Dulce. Al preguntarle directamente si había perdido el valor, Dulce negó con una sonrisa despreocupada. Aseguró a todos que no era así, simplemente sentía que sería injusto continuar. Chris frunció el ceño, intentando procesar la repentina declaración de Dulce. Técnicamente, ella no estaba permitida a participar en un duelo 1 a 1, y parecía plenamente consciente de eso. Internamente, Chris reconoció la verdad de la situación. Dulce, en realidad, formaba parte de un dúo, su hermana gemela, miembro secreto del grupo protagonista. Sin embargo, la existencia de la gemela debía permanecer absolutamente oculta por circunstancias complejas que nadie más debía conocer. Chris miró a Dulce con cautela, preguntándose qué planeaba. Dulce se volvió hacia Michael con una sonrisa brillante y burlona, sugiriendo que él tomara su lugar en el combate. Chris suspiró para sí misma, reconociendo su intento de ganar puntos y probablemente darle a Michael una oportunidad para destacar. Aceptando la decisión, llamó a Michael, preguntándole si estaba listo. Michael, con los puños apretados y una determinación ardiente, le aseguró que daría todo de sí para conseguir la victoria. Chris se consoló pensando que solo era un combate estudiantil y que no debería ser peligroso. Con eso, comenzó el enfrentamiento. Michael entró en la arena, enfrentándose a un estudiante conocido por su actitud cruel y amenazante, el matón de la academia. El matón lo recibió con una sonrisa burlona, haciendo comentarios crueles sobre el origen de Michael, llamándolo un plebeyo maldito y repugnante. Al reconocer Chris el rostro del chico, una ola de horror lo recorrió. Un sudor frío bajó por su espalda al darse cuenta de que había olvidado por completo la existencia de personajes secundarios escritos en la historia solo para atormentar al protagonista. El matón continuó provocando, instando a Michael a responder. Michael se quedó paralizado, con el rostro rígido, incapaz de contestar. Chris apretó los puños, frustrado pero consciente de que esas provocaciones eran inevitables en este mundo. Pero el momento no podía ser peor. Percibiendo la vacilación de Michael, el matón sacó a relucir la herida más dolorosa de su pasado, la muerte de su madre. Las palabras golpearon a Michael como una daga. Su cuerpo se tensó, y su expresión se torció en una mezcla de angustia y rabia.
Un fuerte dolor de cabeza lo atravesó mientras apenas lograba advertir al matón entre dientes apretados que no dijera tales cosas. La ansiedad de Chris se disparó. Desde el despertar incompleto de Michael días atrás, algo había cambiado en él. Ya no se trataba solo del poder mágico. Había algo más oscuro, algo incontrolado. Al notar el temblor de Michael, un profesor cercano preguntó con preocupación si estaba bien. Pero Michael, luchando por mantener el control, solo lanzó una mirada fulminante al matón, apretando aún más los dientes. Al comprender el peligro, el corazón de Chris latió con fuerza. Le instó en silencio a Michael a que huyera, pero el matón ignoró todas las advertencias. Con total desprecio, el chico se burló de las palabras de Michael y se acercó amenazante, dispuesto a derrotarlo de un solo golpe. Los nervios de Chris se tensaron rápidamente. La situación había superado cualquier escenario normal de combate. Abandonando cualquier preocupación por roles o desarrollo de la historia, Chris gritó para que toda la arena lo escuchara. El combate estaba cancelado. Pero su advertencia llegó demasiado tarde. Una energía oscura y opresiva emanó del cuerpo de Michael, envolviéndolo en una niebla espesa y malévola. Profesores y estudiantes quedaron paralizados de horror, incapaces de comprender la transformación súbita. El rostro de Chris palideció mientras el miedo lo dominaba. Se había acabado. Michael había sucumbido completamente al monstruo interior. El aura siniestra se intensificó, volviéndose más densa con cada segundo. El rostro de Michael se deformó, mostrando el lado monstruoso que había permanecido oculto bajo su exterior amable. Un grito colectivo resonó en la arena mientras los estudiantes clamaban aterrados, llamándolo monstruo. El pánico se propagó rápidamente. El matón, temblando incontrolablemente, suplicaba ayuda, su voz temblorosa por el miedo. Michael, completamente consumido por el poder oscuro, dio pasos lentos y amenazantes hacia él. En ese momento, una notificación del sistema apareció ante los ojos de Chris, señalando que algo ominoso e inevitable había comenzado. Mientras una nueva notificación del sistema informaba que la dificultad de la misión podría cambiar según la situación, internamente Chris se enfurecía por cómo el sistema le exigía constantemente demandas irracionales, especialmente ahora que esperaba que detuviera la furia del protagonista con sus propias manos. A pesar de la frustración, entendía que no había otra opción. Chris corrió hacia Michael sin dudar. Los estudiantes, ya tensos, jadeaban con sorpresa al ver a su profesor adentrarse en el peligro. Algunos gritaban para que huyera. Chris se recordó a sí mismo que nadie podía morir realmente allí y esperaba que Michael aún tuviera algo de control. Antes de que Chris pudiera alcanzarlo, Eugene apareció a su lado. Actuando rápido, Eugene convocó cadenas mágicas brillantes y trató de contener la forma monstruosa de Michael. Pero con terrorífica facilidad, Michael las rompió y lanzó a Eugene hacia atrás. La multitud gritó cuando Eugene cayó al suelo. Los estudiantes gritaban su nombre con terror mientras otros profesores corrían, llamando a todo el personal a preparar más magia de contención. Pero Chris se mantuvo sereno. Ignorando las voces aterrorizadas, avanzó, atravesando el aura espesa y corrupta que rodeaba a Michael. La figura monstruosa de Michael vaciló por un breve instante. Sus ojos retorcidos se fijaron en Chris. Aunque temblando, Michael logró abrir la boca débilmente, suplicando a Chris que escapara y se salvara. Chris respiró profundo, controlando sus nervios. Por un momento, el miedo casi lo hizo romper el personaje, pero apartó esa sensación. No era momento de rendirse. La oportunidad para alcanzar a Michael era ahora. Sin vacilar, Chris se acercó, mirando fijamente a los ojos de Michael. La intensidad de su mirada paralizó a Michael en su lugar. Con precisión rápida, Chris lanzó una patada poderosa a la rodilla de Michael, obligándolo a caer. Luego, sujetándolo firmemente del cuello de la camisa, Chris lo acercó, con expresión feroz y voz fría como el acero. Desafió la fuerza descontrolada de Michael, recordándole que, sin importar su destino, una verdadera resolución podía conducir al renacimiento y a la fuerza real. Con los ojos fijos en él, Chris instó a Michael a regresar. Las palabras tocaron algo profundo en su interior. El aura monstruosa alrededor de Michael comenzó a parpadear y debilitarse. Sus ojos temblorosos mostraron señales de claridad, y su cuerpo tembloroso comenzó a calmarse lentamente. Poco a poco, la oscuridad se resquebrajó, sus ojos se aclararon, y Michael volvió. Chris le dice a Michael que regrese y se da la vuelta sin esperar respuesta, alejándose y dejando atrás la pesada tensión en el aire. Pasa el tiempo, y Chris queda solo. Un dolor repentino le atraviesa el costado,
y pensamientos sombríos se infiltran, como si esperara lo peor. Un conocido sonido del sistema resuena. Anuncia la finalización de una misión y le otorga varias recompensas, incluyendo un mapa detallado de la Academia Dalu para los cuartos, una ruta llamada Mandrágora Podrida, y una función desbloqueada para detectar ubicaciones. El objeto consumible dice aumentar la velocidad de recuperación en un 200%, aunque también menciona un efecto secundario misterioso: deseo del dios de la tierra. La pantalla confirma que se ha completado todo el primer capítulo. Chris suspira, reflexionando sobre los estudiantes que dejó atrás y el extraño hombre de ojos rasgados. Reconoce la culpa, pero se tranquiliza con las recompensas obtenidas, especialmente el mapa y su nueva función de rastreo. Sin embargo, la preocupación por Michael permanece en su mente. Más tarde, en otro lugar, se oculta tras la rendija de una puerta, observando con cautela una habitación poco iluminada. Se dice a sí mismo que mantener la distancia encaja con el papel que está interpretando, que, dado el trauma de perder a un estudiante, involucrarse no sería fiel al personaje que intenta encarnar. De repente, una voz familiar lo llama desde dentro de la habitación. Es Eugene quien lo saluda con una sonrisa. A pesar de su tono firme, las palabras de Chris llevan un matiz de preocupación mientras enfrenta a Eugene por su comportamiento imprudente. Eugene responde con una diversión casual, indiferente a la crítica. Chris lo observa, recordando cómo Eugene se había lanzado al peligro sin usar magia defensiva. Se da cuenta de que Eugene había confiado únicamente en su cuerpo físico. Eugene explica su razonamiento. Valía la pena el riesgo si significaba ganarse el favor de Chris. El tema cambia a una apuesta previa entre ellos. Eugene menciona que la clase X técnicamente ganó más combates, pero Chris refuta la lógica y lo declara perdedor. Eugene bromea sugiriendo celebrar la victoria de Chris. Chris cruza los brazos, recordándole los términos originales de la apuesta. Eugene, fingiendo olvidar, culpa un golpe en la cabeza. Con evidente incredulidad, Chris se da la vuelta para irse. Eugene lo llama alegremente, extendiendo la invitación una vez más. Afuera, Chris exhala un suspiro agotado, completamente abrumado. Antes de que pueda reunir sus pensamientos, la ventana del sistema reaparece con otro sonido brillante. Anuncia que a partir del capítulo 2, la historia se bifurcará según las elecciones del jugador. Se presentan 3 opciones: ruta del Rey Demonio, ruta del Emperador Santo, y ninguna de las opciones. Chris mira la pantalla con creciente confusión. Elige la ruta del Rey Demonio, descubriendo que es un espía en la Academia Vidalua encargado de reclutar a Michael para el lado oscuro y conquistar el mundo. Los aliados son seguidores del Rey Demonio, los del Emperador Santo se vuelven hostiles. Luego, revisa la ruta del Emperador Santo. Esta versión dice que traicionó al Rey Demonio y ahora está formando nuevos talentos para detener la resurrección del mal. El papel de Michael cambia al de un caballero santo, y las alianzas se invierten. Quienes apoyan al Rey Demonio ahora serán enemigos. Finalmente, Chris examina la última ruta, ninguna de las opciones. La ventana del sistema advierte que la indecisión es desagradable, un rasgo especialmente inapropiado para alguien tan incompetente como él. También deja claro que tanto la facción del Señor Demonio como los seguidores del Emperador Santo serán hostiles hacia él. Reflexiona sobre la dificultad de elegir una facción, consciente de que la indecisión genera desprecio y que alinearse con un grupo aumenta las probabilidades de supervivencia. Ambas opciones incluyen personas que desprecia, fanáticos como María en el lado del Emperador Santo y un enemigo pervertido de ojos rasgados aliado con el Rey Demonio. Después de una larga pausa, selecciona la tercera y última opción, la ruta llamada ninguna de las opciones. A pesar de la advertencia del sistema sobre la creciente desconfianza de los personajes alineados con el Emperador Santo, Chris acepta su decisión sin arrepentimientos. Reflexiona sobre el efecto mariposa, preguntándose cómo acciones aparentemente pequeñas pueden conducir a grandes consecuencias. Cuestiona su estatus como protagonista, confundido por la realidad de haber sido repentinamente expulsado de su lugar de trabajo. Al día siguiente, Chris queda atónito al ser informado de que estará de licencia durante un mes y que otro miembro del personal se hará cargo de su clase. Una terrible realización lo golpea. Su licencia forzada está vinculada a la ruta que eligió, y la sospecha entre los seguidores del Emperador Santo ha comenzado a afectarlo. Al revisar su estado, confirma que está etiquetado como sospechoso, con fama moderada y rumores circulando sobre él. Aunque está descontento, Chris sabe que las otras rutas son más riesgosas. Recuerda que su personaje debe ser misterioso,
pero no esperaba ser removido tan repentinamente. Rechaza la ruta del Rey Demonio por su peligro, y no le gusta la exigencia de lealtad de la ruta del Emperador Santo, temiendo a los fanáticos y a la influencia sobre Michael. El sistema le impide revertir su elección, dejándolo sin opción más que aceptar su situación actual. El sistema interrumpe rápidamente con una nueva notificación, recordándole el próximo día de observación para padres. La presión aumenta al enterarse de que los padres, quienes pagan la colegiatura, esperan una presentación exitosa del progreso de la clase X. El fracaso resultará en una estricta cuenta regresiva de 72 horas. El horror y la duda lo invaden mientras cuestiona su capacidad para presentar una clase competente, especialmente porque se siente cada vez más alejado de su rol. Sin embargo, decidido, Chris resuelve que no es momento de tratar esto como un simple descanso. Se compromete a regresar al trabajo dentro del límite de tiempo, motivado por el deseo de sobrevivir. Poco tiempo después, todos los estudiantes se habían acomodado en sus asientos del aula. Entre ellos, Michael reaccionó con clara sorpresa ante la ausencia de su instructor. Bella, calmada e informada, confirmó que Chris estaba actualmente de licencia y que un reemplazo temporal asumiría la clase. Ella desconocía la razón de su ausencia. Dulce, siempre cínica, expresó escepticismo. Supuso que Chris había abandonado su puesto por insatisfacción, insistiendo en que nunca fue del tipo que se compromete con la enseñanza. Su actitud provocó una inmediata desaprobación por parte de Angelina, quien la reprendió por hablar mal de alguien que no estaba presente para defenderse. Michael, divertido por la tensión, bromeó con Angelina, lo que la molestó visiblemente. Bella intervino rápidamente, tratando de calmar la situación. Quizás Chris necesitaba descansar, o algo había ocurrido fuera de su control. En ese momento, Nika se levantó abruptamente y soltó que Chris había asumido la responsabilidad por un incidente reciente. Bella lo empujó de inmediato a su asiento, claramente preocupada por lo que se había dicho. Tanto ella como Angelina volvieron la mirada hacia Michael, quien se había quedado inusualmente callado. Su rostro mostraba signos de conflicto interno, cargado de pensamientos pesados. Internamente, reflexionaba sobre cómo sus propias acciones imprudentes habían causado problemas a Chris. Creía que la situación se había resuelto oficialmente, pero ahora se preguntaba si Chris había asumido la culpa en su lugar. Movido por una repentina determinación, Michael declaró que traería de regreso a Chris. Más tarde, Nika corrió por un pasillo y entró de golpe en la oficina del profesor, intentando urgentemente entregar un mensaje al director. La instructora temporal, cansada e indiferente, reconoció a Nika, pero fue interrumpida antes de que ella pudiera decir su nombre. Cuando Nika mencionó que Michael podría estar perdiendo el control, suspiró profundamente, lamentando el desorden de sus estudiantes. No obstante, aceptó acompañarlo. De vuelta en el aula, al llegar, Michael inició una actuación exagerada, fingiendo estar al borde de un estallido peligroso. Dulce criticó su falta de compromiso, animándolo a dramatizar más, incluso sugiriendo que se desnudara para causar impacto. Bella prometió sanar cualquier herida, claramente participando en la farsa. La profesora observó toda la escena en silencio, juzgando mentalmente las habilidades actorales de los estudiantes como pésimas. Finalmente, ella interrumpió el drama, explicando que si un estudiante estuviera realmente a punto de perder el control, ya se habría activado una alerta mágica, y ninguna alerta de ese tipo había sonado. Con su afirmación, Michael se retiró torpemente, admitiendo la derrota. Sin embargo, Nika persistió, enfatizando que solo Chris podía calmar verdaderamente a Michael, negándose a perder la esperanza de que su maestro regresara. La profesora temporal, apenas disimulando su frustración, se aferraba a la esperanza de que las cosas aún pudieran manejarse. Mientras mantuviera buenas relaciones con las poderosas familias de los estudiantes, se decía a sí misma que valía la pena tolerar sus travesuras. En otro lugar, en una posada conocida como el Descanso de la Rana, el posadero se ocupaba de limpiar vasos, mientras vigilaba con cautela a un huésped en particular. Chris llevaba horas allí, bebiendo vino caro y mostrando una expresión de intenso desagrado. El peso opresivo de su presencia mantenía alejados a los demás clientes. El posadero, inquieto por la atmósfera, se preguntaba en silencio si Chris podría ser algo mucho más peligroso de lo que aparentaba, quizás incluso el señor demonio disfrazado. Antes de que esos pensamientos se asentaran, otra llegada alteró el ambiente ya tenso. El posadero, preparado para saludar al nuevo cliente, se paralizó al reconocer a la figura, el duque Sarif, padre de Angelina.
La sola presencia del hombre aceleró el corazón del posadero. Pero tras él entró otra figura que solo aumentó la tensión, Natasha Toth, madre de Nika. Ella reprendió suavemente al duque por llamar la atención, señalando que su aspecto causaba revuelo. Él respondió con calma, indiferente a sus comentarios. El posadero tembló mientras el aire se volvía más pesado. Antes de que pudiera recuperarse del impacto, una voz áspera rompió la tensión. Un hombre bajo, de cabello rojo, dio un paso adelante, Henry Bright, padre de Dulce. Henry solicitó habitaciones y ofreció pago en forma de cristales mágicos de alta calidad, mencionando casualmente que había estado encerrado en la Torre Mágica durante 80 años. Cuando el posadero vio brillar los cristales, su mente giró ante su valor. De repente, los ojos de Natasha se posaron en Chris. Su expresión cambió y expresó su preocupación en voz alta. Se acercó a él, desenvainó su espada y la presionó contra su cuello, cuestionando la intención asesina que afirmaba haber sentido emanando de él. El temor del posadero aumentó mientras toda la atención se centraba en Chris. Pero Chris permaneció impasible. Calmadamente, sorbió su vino y respondió con una voz baja y amenazante, advirtiéndole que se fuera si no quería violencia. Natasha, más divertida que intimidada, replicó con su propia amenaza, en un tono juguetón pero mortalmente serio. El enfrentamiento entre los dos escaló rápidamente, con la hostilidad palpable en el aire, ninguno dispuesto a ceder. Observando la escena, el posadero, con el corazón acelerado, decidió en silencio que había terminado con el negocio de la posada. Natasha Toth apoya la espada en el cuello de Chris, mientras él sostiene con fuerza la botella de vino. Por dentro, se pregunta por qué todo siempre termina así, en confusiones absurdas. Poco antes, había corrido tras una cucaracha y, cansado, decidió tomar algo para recomponerse. Al mismo tiempo, entra el duque Zarifi, llamando la atención de Chris. Luego llegan también Natasha Toth y Henry Bright junto a él. La sensación de sorpresa lo toma desprevenido. Aquella era una reunión de padres y profesores. Se da cuenta de que en el lugar donde estaba bebiendo se reunían padres y profesores, y decide quedarse quieto para pasar desapercibido. Sin embargo, no sirve de nada. La espada sigue apoyada en su garganta mientras Natasha dice que él ha estado divulgando intenciones de asesinato durante mucho tiempo. Se gira hacia ella, encarando sus ojos. Si desviara la mirada ahora, tal vez moriría. Ella es madre de una alumna destacada y, además, la caballera más renombrada del reino, Natasha Toth. Se dirige a él preguntando por qué no desenfundó su espada. Chris no sabe cuando ella notó la espada que lleva consigo. El arma permanece envainada junto a su cuerpo. Ese objeto solo puede usarse 3 veces. Desperdiciarla ahora le parece impensable. Quizás sea mejor ser un personaje más audaz, piensa mientras prueba el vino. Si desenfundara la espada, toda el área podría ser devastada, y si eso ocurriera, no habría vino para él el próximo año. Chris se pierde en sus propios pensamientos, tratando de convencerse de que no debe tomar las cosas tan en serio. Natasha Toth, madre de Nika, ríe a carcajadas, su risa corta el aire como si la tensión no existiera. Mientras extiende la mano para disculparse por su comportamiento repentino, el profesor la observa con seriedad, preguntándose si ella, como caballera, puede proteger al pueblo sin dejarse llevar por el orgullo. Natasha, intrigada, siente que hay mucho que conversar con aquel hombre. Señala a los otros 2 padres presentes, invitándolos a unirse a la mesa. Cuando los 2 se acercan, Chris siente que el pánico aumenta. El duque Zarif pide solo un agua, y eso le hace darse cuenta de que la noche se extenderá mucho más de lo que esperaba. Natasha comenta que el vino de allí es mejor que el agua de las alcantarillas del reino, y Chris solo intenta mantener el control. La conversación fluye, el tiempo pasa, y él se convence de que morirá de agotamiento social antes del amanecer. Entre sorbos y risas, piensa en lo difícil que ha sido no vomitar. Aún así, se consuela creyendo que logró caerles bien. Mientras busca una excusa para irse, Natasha lo interrumpe, preguntando si asistirá a la academia y lo invita a bajar con el grupo. Bromea diciendo que tienen prisa por culpa del duque, conocido por su ansiedad social. Chris observa en silencio, sabe que Zarif suele llegar a los eventos antes que todos, incluso al día de reunión de padres. Reflexiona que, si ese es el motivo de la prisa, quizá también sea una buena excusa para evitar el encuentro. Entonces comprende el verdadero motivo. Están allí para observar a Michael, el alumno involucrado en el incidente en la academia, que no pudo ser contenido por magia común. Chris entiende que el evento es solo una fachada. Mientras piensa en eso,
Natasha comenta sobre cuánto tardó. Observa con curiosidad el rostro de Chris y nota la suavidad de su piel. Le indica que se apoye en ella si siente mareo. El gesto lo desconcierta. Parece que está siendo escoltado en contra de su voluntad, y la idea lo perturba. Comienza una lluvia repentina, y Natasha comenta que la conversación les hizo perder la noción del tiempo. Chris intenta responder, pero algo llama su atención. Se esfuerza por ver mejor y, por un instante, sospecha de una emboscada. Mientras avanza con cautela, tropieza, y Natasha lo sujeta del brazo, advirtiéndole que tenga cuidado y preguntando si desea que lo cargue. Desde lejos, se escuchan voces, son los alumnos, llamándolo profesor. Chris solo hace un gesto para que guarden silencio. En ese instante, Natasha desenfunda su espada sin vacilar. El sonido del metal corta el aire, y Chris se encoge de miedo. Al otro lado, Nika, su hija, se encuentra en el campus sin permiso y cuestiona por qué su madre intenta secuestrar a su profesor. Chris siente que el peso de la escena recae sobre él, como si hubiera sido expuesto de forma humillante. Mientras Nika y su madre conversan, él nota que aparentemente otros alumnos también están en el campus tan temprano esa mañana. Angelina lo llama, y Dulce, a su vez, confirma que siempre supo que él no podría haber sido secuestrado. Chris percibe cómo el ambiente se relaja poco a poco, aunque el bochorno persiste. Exige explicaciones sobre por qué el grupo de alumnos está allí sin permiso. Michael, el alumno responsable de tantos rumores recientes, se encuentra entre ellos y observa a Chris en silencio. Pronto, Michael explica que pensó que Chris los había abandonado y, por eso, el grupo decidió buscarlo. Recalca que no están allí para pedir disculpas ni dar agradecimientos, sino porque quieren verlo al menos una vez más. El profesor percibe que, pese a la hostilidad implícita, hay sinceridad en el deseo de los alumnos de encontrarlo. Michael toma la delantera y pregunta si Chris aceptaría volver a ser el profesor de la clase. Chris siente un choque, no ha hecho nada para merecer tanto aprecio de los alumnos, pero admite que ellos despiertan en él el deseo de ser el mejor profesor posible. Con los brazos cruzados y expresión firme, señala que ese grupo probablemente será un desafío constante. Los ojos de los alumnos brillan de satisfacción, contagiados por la respuesta de Chris. Es hora de regresar a la academia. En una sala, Natasha observa a Lily y comenta sobre lo que la joven hizo para casi llevar al profesor a pedir licencia a mitad del semestre. Henry Bright, por su parte, considera que Chris es el único capaz de lidiar con su nieta, mientras que el duque Sarif comenta que es raro encontrar a alguien al nivel de su familia. Gracias a la presión de los padres, Chris regresa al trabajo, todavía incierto sobre qué enseñar. Decide que seguirá con estudios independientes, su método particular de enseñanza. Natasha lo observa entusiasmada, mientras Henry compara discretamente su estilo con prácticas de meditación orientales, reconociendo la eficacia de la relación entre profesor y alumnos. Sin embargo, otros problemas permanecen a la vista. El duque Sarif bosteza, aparentemente distraído, pero Chris recuerda que ese hombre fue quien transformó a Angelina en princesa. En ese momento, una alumna levanta la mano temblorosa. Es Angelina, pidiendo permiso para ir al baño. Al ponerse de pie, parece comenzar a sentirse mal. Michael se acerca y pregunta si está bien. A la distancia, su padre reflexiona que ese comportamiento es extraño. Ella se retira, mientras Chris decide acompañarla. Natasha pregunta si permitirá que los invitados de honor permanezcan allí solos. Chris informa que la clase ha terminado y que no hay nada más que ver. Todos quedan liberados. El padre de Angelina se cuestiona lo ocurrido, pero Henry simplemente sugiere tomar una bebida y seguir adelante, sin darle demasiada importancia. El tiempo pasa, y Chris se encuentra frente a una puerta. Reflexiona sobre cómo Angelina se escondió en una sala de clases vacía. El sistema emite una notificación, misión completada. Como recompensa, debe elegir entre varias opciones: el escudo resistente del guerrero congelado, el misterioso elixir de la succubus o la capa audaz del hombre ultra popular. Chris duda, notando que las recompensas se vuelven cada vez más confusas, pero decide que no es importante en ese momento y cierra la ventana. Al abrir la puerta, ve a Angelina llorando y se sorprende. La tensión aumenta cuando Chris la llama de repente andante Serif, dejándola en estado de choque. Su voz falla al preguntar cómo él sabe ese nombre. El profesor mantiene la mirada fija, atento al impacto de la revelación. Detrás del nombre, recuerdos de una novela controvertida resuenan en su mente. Una historia en la que la princesa revela ser, en realidad, andante Serif, un niño ilegítimo y de crecimiento retardado,
preparado para asumir el lugar de su hermana menor, Angelina. La narrativa del libro describe una elección deliberada del duque Zarif. En lugar de designar un sucesor, busca a alguien capaz de imitarla. Andante es seleccionado por su parecido físico y sometido a un entrenamiento brutal y lavado de cerebro que lo transforma en la princesa perfecta. El libro relata que sufre toques y dolores físicos causados por la magia que interrumpió su crecimiento. En la sala, Andante encara a Chris y explica que, si su padre descubre que alguien sabe, esa persona desaparecerá. La implicación es clara y fría. El silencio es una condición para sobrevivir en ese círculo. Chris percibe que todos los que conocen la verdad sobre Andante fueron elegidos cuidadosamente por el duque, y que muchos simplemente desaparecen. Chris, de manera ríspida, cuestiona si aparece como alguien con quien se pueda jugar. Debe dejar claro que su personaje es un asesino. Y ya que está allí, necesita invitar a alguien a su lado. Las Serif son una familia poderosa, ubicada entre facciones del Emperador Santo y del Rey Demonio, y para sobrevivir no ve otra opción. Llama a Andante y exige que lleve a la clase X a la victoria en el torneo escolar. Andante pide que lo llamen Angelina, adoptando la persona que sostiene desde hace mucho tiempo. Chris, basándose en su conocimiento del libro y de su vida pasada, hace una propuesta. Si Andante cumple la misión, a cambio, él encontrará a su hermana perdida. Al escuchar la propuesta, Andante siente una ola de choque recorrer su cuerpo. Interrumpiendo el momento, el sistema emite una notificación. Misión principal activada. La clase X debe vencer. El éxito otorga suerte. El fracaso trae muerte. Restan 14 días. El examen de medio semestre era un torneo entre clases del mismo nivel. La ganadora recibía un trofeo con una piedra de maná roja llamada Ojo de Llama. El profesor sabía que, si realmente quería encontrar a Angelina, necesitaría esa piedra. Normalmente, ganar el torneo era fácil, pero ese año todo había cambiado. Ya no se dividiría por niveles. Durante la clase, el profesor explicó la novedad a los estudiantes, y todos sintieron el peso de aquel cambio. Recordaba la promesa hecha en la clase de observación parental, frente al duque y a Serife, padre de Angelina. Había dicho que, si ganaban el torneo, encontraría a Angelina y, a cambio, el duque liberaría a Andante. Serife preguntó si podía confiar en él, y el profesor aseguró que siempre cumplía su palabra. Aunque, en el fondo, solo había hecho la promesa creyendo que enfrentarían clases del mismo nivel. Sin embargo, la clase X, aunque fuerte, no tenía posibilidades reales contra los veteranos. Aún así, Nika confiaba en sí misma, pero dudaba poder vencer a los mayores. Michael, en cambio, veía la victoria como la única opción. Entonces, Andante afirmó que sería ella quien llevaría a la clase a la victoria, movida por el deseo de reencontrar a su hermana. En medio de estas reflexiones, Chris sintió la ausencia de una voz sarcástica a la que estaba acostumbrado, la de Dolce. Fue cuando Nika intentó animar el ambiente, pidiéndole que calmara a Angelina. Pero algo parecía estar mal. Dolce no respondió bien, y los compañeros comenzaron a notarlo. Alguien comentó que, en esa época del año, aparecía un fantasma en la academia, y como en torneos antiguos habían muerto personas, las historias parecían tener un fondo de verdad. En ese instante, el profesor entendió. Algo definitivamente había ocurrido con Dolce. Algo relacionado con esos gemelos. Algunos días después, en el campo de entrenamiento, Nika estaba de rodillas, exhausta, implorando un breve descanso. Andante, sin embargo, permanecía inflexible, afirmando que aún quedaba un largo camino por recorrer antes de alcanzar el nivel necesario. La ausencia de Dolce comenzaba a notarse, y Chris se preguntaba por qué no había aparecido en los últimos días. Necesitaban 7 personas para el torneo, y el número de participantes ya era limitado. Si Dolce los dejaba, estarían en problemas. Últimamente, solo se la veía vagando por los jardines, como si buscara algo perdido. Más tarde, comenzó a caer una llovizna. Fue en ese escenario que el profesor la encontró. Dolce estaba empapada, con la mirada perdida, y recordó que Gavanna Brite, hermana gemela de Dolce, había desaparecido hacía 5 años. Ambas pertenecían a la familia Brite, famosa por sus magos, y Gavanna permanecía como espíritu junto a Dolce desde el accidente, lo que pocos sabían. El profesor sabía que necesitaba resolver la situación primero. Con voz firme, le pidió que le contara lo que estaba sucediendo. Sorpresa por su presencia, Dolce preguntó si realmente le importaba. El profesor respondió fríamente, dejando claro que su preocupación no era personal.
Quería saber sobre la piedra del alma de Gavanna Brite, dónde se había perdido. La pregunta la dejó completamente atónita. Entonces admitió que no esperaba que él fuera capaz de percibir la energía espiritual de la piedra. Mientras hablaba, el profesor recordó el contenido del libro que había leído. Antes de morir, Gavanna había tenido su alma aprisionada en una piedra de maná de alta calidad, creada por Pig-Tals, lo que permitía que su espíritu continuara existiendo. Sin embargo, Gavanna solo podía permanecer cerca de quien poseyera la piedra, volviéndose visible únicamente para esa persona. Dolce, entre lágrimas, contó que Gavanna había desaparecido y que, sin ella, su magia había perdido la mitad de su fuerza. Chris reflexionaba en silencio y le pidió a Dolce que lo acompañara. Al analizar el mapa mágico, notó algo alarmante. Un punto rojo, indicador de hostilidad, había aparecido cerca del lago del jardín. La desaparición y reaparición de la señal de Gavanna solo podía significar que algún monstruo había engullido la piedra del alma. Más tarde, Chris llevó al grupo al lago del jardín. Nika, confundida, preguntó por qué no entrenaban, y el profesor respondió que aprenderían algo más valioso que cualquier técnica. Bell notó que Dolce estaba pálida y preguntó si se sentía bien. El profesor, atento, percibió lo mismo, debía haber sentido la energía de la piedra. Entonces, sin más demora, ordenó que todos se prepararan para la batalla. El agua comenzó a agitarse violentamente, y pronto un gigantesco monstruo emergió del lago. El ácido que caía de su cuerpo derretía las rocas cercanas. Andante se posicionó para atacar a distancia, pidiendo que Nika creara una barrera y Bell lanzara un hechizo de agilidad sobre el grupo. Pero, entre todos ellos, Dolce permanecía inmóvil, sintiendo que el enfrentamiento estaba directamente ligado al alma de su hermana perdida. El profesor observaba tenso, pensando que el ambiente húmedo e inestable favorecía la magia de Dolce, pero ella estaba fuera de sí e incapaz de concentrarse. Instintivamente, la miró fijamente y le preguntó, en tono directo, si había perdido el valor. Sabía que ella había retrocedido en combates antes, como cuando enfrentaba a Michael solo por deporte, sin riesgos reales. Pero ahora era diferente. Delante de ella estaba una criatura monstruosa que había engullido a su hermana gemela, y, de cierto modo, se había fusionado con su alma. Para liberar a Gavanna, tendría que destruir al monstruo, es decir, matar lo que quedaba de su hermana. Se recordó un momento en el que Dolce lloraba frente a Michael, confesando que siempre se sentía frustrada. Aunque era humana, todos llamaban a Gavanna muerta viva, convencidos de que terminaría convirtiéndose en un monstruo. Los rumores sobre la joya del alma llegaron a la torre mágica, y magos intentaron robarla. Dolce se refugió en la academia, huyendo de la mirada que veía a su hermana como un experimento. El profesor recordaba la voz arrogante de Twintal, un mago, que le dijo a Gavanna, el alma del héroe, el demonio más poderoso, está dentro de ella. Chris comprendía que Gavanna, más que su hermana, cargaba un poder sagrado, o maldito, que había despertado al monstruo frente a ellos. Recordando las palabras de Twintal, el profesor hizo que Dolce enfrentara la realidad. El monstruo que tenía delante no era su hermana, pues Gavanna era humana y jamás dejaría de serlo. Las palabras del profesor la golpearon con fuerza, pero también le trajeron claridad. Sonriendo, admitió que había esperado escuchar eso toda su vida y que era justo lo que necesitaba para recomponerse. Levantando el rostro, Dolce miró al monstruo que se agitaba frente a ella y, con determinación renovada, asumió la responsabilidad de sus propios miedos. Entonces, reunió su poder y avanzó. El profesor observó en silencio y tuvo la certeza de que la batalla ya estaba decidida a favor de sus alumnos. Más tarde, mientras descansaba tras el enfrentamiento, el profesor reflexionaba sobre los resultados de la caza. La victoria sobre el monstruo había fortalecido al equipo, y las probabilidades de ganar el torneo habían aumentado, aunque modestamente. Aquellos jóvenes habían enfrentado a un enemigo con un poder muy superior al de ellos, lleno de piedras mágicas refinadas, lo que hacía la victoria aún más notable. Se preguntaba quién habría refinado aquellas piedras, y llegó a sospechar del hombre de las vendas. De todos modos, recolectó todo lo que pudo, decidido a compartirlo con sus alumnos para fortalecer al grupo. Mientras analizaba a los adversarios, notó que los estudiantes de tercer año eran poco peligrosos. El verdadero desafío provenía del segundo año, Ryan, rival y mentor en el libro, pero en la Academia Real solo un alumno problemático y ausente. El profesor apenas terminó el pensamiento, cuando la puerta se abrió bruscamente. Era Ryan, exigiendo enfrentarse al más fuerte de la clase.
Se declaró rey de las leyendas y propuso un duelo, apostando corazones rojos y joyas mágicas. Chris lo observó con aburrimiento y percibió de inmediato que el rumor sobre la victoria contra el monstruo se había difundido demasiado. Ryan señaló al profesor, llamándolo oculto en los vientos del caos y líder de la nueva generación, despertando un ligero malestar en Chris. Antes de que pudiera reaccionar, Nika sugirió ignorar a Ryan. Angelina, con mirada firme, comprendió que él quería descubrir las estrategias del grupo y se ofreció para intervenir. Ryan respondió con sarcasmo, exaltando a su propio discípulo y desestimando a los demás. Afirmó que jamás sería engañado por faroles y que sus ojos de emperador veían la verdad. El silencio que siguió fue pesado. Chris lo observaba con la mirada fría de quien ya ha decidido el destino del adversario antes incluso de la batalla. Y, sin necesidad de decir nada, dejó claro que la verdadera lección aún estaba por venir. Observando a Ryan, notó que había algo arrogante en la postura del joven, una confianza vacía que rozaba la presunción. En silencio, murmuró para sí, reconociendo la ironía. Ryan tenía visión perfecta, pero se escondía detrás de un parche simbólico. Con calma, el profesor decidió demostrar de forma práctica lo que significaba la verdadera percepción. Activó un objeto que había conseguido como recompensa días antes, la legendaria capa del tipo superpopular. El sistema notificó que el objeto había sido equipado y que, al usar poder mágico, proyectaría una ilusión de luz radiante. Otro mensaje registró que el efecto halo se ajustó al nivel 10, consumiendo 100 puntos de maná por segundo. Una aura dorada rodeó al profesor, asustando a Ryan. Chris cerró el puño y apuntó hacia el rostro del joven. Ryan se tensó, esperando un golpe. Sin embargo, cuando el profesor se limitó a tocar la frente del chico con la punta del dedo índice, el gesto desarmó completamente al oponente, que no sabía si había sido reprendido o perdonado. Entonces, transmitió una orden clara, que abandonara su actitud y regresara a casa. Avergonzado y consumido por una mezcla de frustración y orgullo herido, se alejó. El profesor lo observó con una leve sonrisa, y una duda lo cruzó. Tal vez, acababa de darle al chico la motivación necesaria para evolucionar. Ryan dio un paso atrás y, intentando recuperar su dignidad, declaró que la próxima vez mostraría su verdadero poder. Más tarde, al atravesar los pasillos de la academia, Chris fue abordado por el joven de cabello verde. De manera inesperada, el hombre le entregó una caja. Chris, sin embargo, la rechazó, afirmando que aceptar cualquier tipo de obsequio estaba contra las reglas de la academia. Su mente estaba completamente centrada en el torneo, pero el hombre lo llamó nuevamente, preguntando si algo le preocupaba. Dijo que, en momentos de duda, solía buscar un lugar silencioso para reflexionar. Aquellas palabras sonaron simples, pero de alguna manera tocaron a Chris. Parecían más que un consejo. Era como si el hombre lo animara, de manera velada, a no rendirse. Cuando Chris se preparaba para despedirse, el hombre de cabello verde mencionó una base secreta. Afirmó que el lugar estaba completamente aislado y que nadie podría encontrarlo allí. Esas palabras inquietaron a Chris, especialmente al enterarse de que se trataba de un antiguo dormitorio, abandonado hace años. Correspondía exactamente a una mazmorra mencionada en la historia original del héroe y el señor demonio más fuerte. Pronto, Chris no podía alejar de su mente una sola pregunta. ¿Quién, al fin y al cabo, es ese hombre de cabello verde? El viejo del dormitorio era una mazmorra legendaria de la historia original, accesible únicamente para las almas que jamás habían conocido la derrota. El protagonista del libro creía ser invicto, pero fue rechazado en la entrada, habiendo olvidado una antigua derrota. Ese lugar no significaba nada para el profesor, pero el tono de su colega le resultó sospechoso. El compañero de cabellos verdes lo hizo dudar sobre si tenía alguna conexión con el sistema. Disimulando su ansiedad, Chris terminó el tema y se alejó. Más tarde, se encontraba frente a un gran edificio. No deseaba estar allí, pero había oído rumores de que Ryan se había unido a la mejor clase del tercer año. Y, al saber que perder era inevitable, no le quedaba más que buscar un código de trampa en alguna misión o mazmorra. Al abrir la puerta del edificio, algo llamó su atención. El ambiente era silencioso, amplio y vacío, pero una sensación extraña lo envolvía. Mientras observaba el interior, una voz resonó. La voz lo llamaba niño y decía que lo esperaba. Al alzar la mirada, vio una presencia que afirmó haber pensado que Chris había olvidado ese lugar. Confundido, el profesor reflexionó internamente y se preguntó si aquel era el llavero del mono.
Pronto pidió explicaciones, exigiendo saber qué estaba ocurriendo. La figura se presentó como el dios de la tierra y el resto se perdió, como si la realidad hubiera silenciado la continuación. El profesor no escuchó una de las palabras de la figura, pero comprendió que se trataba de algo relacionado con el dios de la tierra, y percibió que aquello tenía relación con todos sus problemas. Manteniendo la seriedad, ordenó que el dios de la tierra fuera directo al punto. El ser dijo que era imposible revelar todo y que cualquier error podría agravar la situación. El profesor notó que ciertas palabras estaban ocultas y que el discurso de la figura llegaba distorsionado, como si la realidad filtrara la información. A pesar del mensaje fragmentado, entendió lo esencial. El ser quería ayudarlo, alertando que sus habilidades del sistema eran insuficientes. Finalmente, el dios de la tierra afirmó que, en caso de extrema necesidad, el profesor podría invocarlo. El profesor comprendió que se le estaba concediendo la oportunidad de realizar un deseo. Emocionado, Chris hizo su primera petición. Deseaba usar magia. El dios de la tierra, sin embargo, negó con tranquilidad. Frustrado, el profesor pidió entonces fuerza, cualquier aumento en su poder físico que lo hiciera más apto para los desafíos. Una vez más, el ser respondió que eso también era imposible. Inconforme, Chris exigió saber qué podía pedir. Y, intentando controlarse, solicitó un objeto para ayudar a su clase en el torneo. El dios de la tierra aceptó con un sereno gesto. Al pedir que fuera duradero, el ser saltó, emanando una intensa luz. Chris esperaba que el riesgo valiera la pena. Su esfuerzo por llegar a la mazmorra debía tener un significado. Con la luz disipándose, abrió los ojos, recordando las palabras del dios de la tierra sobre haber olvidado el lugar, pero haber esperado pacientemente. Movido por la duda, preguntó si conocía a Eugenio, el hombre de cabellos verdes. El ser dijo no saber quién era Eugenio y que tal persona no aparecía en el héroe más fuerte del rey demonio causa el infierno, como si consultara algún registro antiguo. Esa observación dejó a Chris profundamente impactado. Al instante siguiente, las frases del dios de la tierra comenzaron a desvanecerse. Sin saber cómo, Chris percibió que el ambiente había cambiado, mientras escuchaba una voz vibrante resonando. Una ventana del sistema se materializó. Notificaba que la misión había sido completada y que había recibido una oportunidad de suerte. Él comprendió que el dios de la tierra había hecho que la clase X ganara, y sintió que algo más grande e incontrolable actuaba en las sombras. Poco después, Michael apareció jadeante y sonriente, sosteniendo el trofeo de la victoria y pidiendo que lo aceptara como símbolo de honor. Chris sentía algo extraño en aquel lugar, pero estaba satisfecho por haber conseguido la piedra de maná. Pronto notó al andante emocionado por la victoria, pero le pidió que se contuviera. Internamente, sabía que había desempeñado un papel importante, aunque no podía recordar los detalles. Sin dudar, decidió marcharse, ignorando las súplicas de los alumnos de quedarse y disfrutar del momento. Sabía que no tenía tiempo para descansar. En ese instante, apareció una notificación del sistema. Su misión era derrotar al monstruo jefe junto a los alumnos. Si fallaba, moriría, y el tiempo restante era de 7 días. Mientras leía, murmuró que el sistema no había indicado un lugar específico, pero reconoció que eso era mejor. Para encontrar a la verdadera Angelina, necesitaría enfrentar al monstruo jefe de todas formas. Reflexionó sobre el próximo problema que tendría que enfrentar, el profesor Eugenio, pero pronto concluyó que eso no era relevante por ahora. La persona que había secuestrado a la verdadera Angelina era conocida como la Reina de la Nieve, quien extrae el mana de sus víctimas. Decidió, entonces, que en lugar de preocuparse por alguien ausente, debía concentrarse en prepararse para enfrentar al jefe que estaba frente a él. Días después, Kim reflexiona en silencio sobre la imponencia del carruaje del duque, mientras el grupo se dirige al lugar donde enfrentarán al jefe. Había decidido utilizar más de una carroza debido al número de alumnos, pero aún así terminó compartiendo la suya precisamente con Ryan. Durante el trayecto, el muchacho comenta con entusiasmo el presentimiento que tiene respecto a la batalla, pero el profesor lo reprende en silencio. Recuerda cómo Ryan insistió una y otra vez en enfrentarse a la clase X, y que, tras tanta persistencia, acabó cediendo. Ahora que obtuvo el ojo de la llama y el derecho de ingresar a la mazmorra, no espera mayores problemas. En ese momento, Andante se aproxima y le pregunta si todo saldrá bien si siguen el plan. Chris responde con firmeza que, mientras nadie cometa errores, todo sucederá según lo previsto. Poco después, Michael intenta calmar el ambiente,
recordando que el profesor les aseguró que todo estaría bien. Observando aquella escena, Chris reflexiona: si no fuera por la verdadera identidad de Angelina, tal vez estaría tranquilo ahora, en lugar de dirigirse a un enfrentamiento tan peligroso. Sin demora, el grupo finalmente llega a su destino. Frente a ellos se alza un palacio congelado. El profesor contempla el paisaje y reconoce el lugar, el reino del hielo, donde reside la reina de la nieve. Hace mucho que nadie intenta entrar en esa mazmorra, debido a los riesgos. Él mismo ya les había explicado las estrategias para evitarlos, considerando que conocer al jefe hacía la misión más viable. Pronto declara que confía en el potencial de todos. Entonces, el sistema notifica: la reina de la nieve te invita al reino de los fragmentos de los espejos falsos. El mensaje advierte que la dificultad es variable y recuerda: eres un profesor. Completa esta clase con seguridad. De repente, una criatura colosal se aproxima. Chris ordena que todos se preparen para la batalla, pero, al volverse, se da cuenta de que nadie responde. La clase X yace en el suelo, con las manos sobre la cabeza, completamente desorientada. Sobrecogido por la escena, comprende rápidamente lo que ocurre. El llamado mundo de los espejos es un ataque psíquico, y aunque él no se ve afectado, no podrá luchar solo. Decidido, cierra los puños y toma una decisión. Se acerca a Dulce y toma el adorno que ella lleva, el cual contiene la presencia espiritual de su hermana, Gavanna. Chris la saluda brevemente y luego pregunta si es especialista en magia eléctrica. La joven asiente. Entonces, explica que necesita despertar a los inconscientes y le pide que utilice una descarga para reanimar primero a Belle. Reflexiona que, en aquel mundo, cuanto más amable y vulnerable es alguien, mayor precaución se debe tener. Cuando la corriente eléctrica fluye, comprende por qué Belle no domina la magia ofensiva. Su fuerza reside en lo físico. Le aconseja ocultar las orejas y la cola para no revelar demasiado sobre su origen. Ella toca las orejas con cierto rubor, recordando que, aunque su forma real permanezca oculta, los sanadores, tan fuertes como los licántropos, rechazan la violencia y tienden a ser excesivamente gentiles. Chris pregunta si ella puede disipar la energía psíquica, y la alumna asegura que hará todo lo posible. Él observa a la reina de la nieve volando en lo alto, llevando dentro de sí a la verdadera Angelina, y se siente desconcertado. Se pregunta, con ira y urgencia, si solo observa porque le falta maná. Necesita resolverlo antes de que la reina comience a drenar la energía de Angelina. Volviéndose hacia Belle, Chris pregunta si está lista, pero ella responde que aún falta el último ajuste. El profesor percibe que el protagonista del libro carga con un pasado oscuro y que permitirle perder el control sería peligroso, sobre todo porque posee la habilidad que más necesitarán en esta batalla. Por eso, le pide a la joven que prepare un hechizo de conexión mental, con la intención de entrar en la mente de Michael y traerlo de vuelta si se deja dominar por la furia. Ella, inquieta, recuerda que, si algo sale mal, Chris podría quedar atrapado para siempre. Sin embargo, él reafirma que el riesgo es necesario. Entonces, ella acepta la tarea y promete garantizar su seguridad, diciendo que, si algo sale mal, cortará la conexión y lo rescatará. El profesor agradece su comprensión y la insta a apresurar los preparativos antes de que el resto del grupo sucumba. En ese momento, el sistema notifica que Chris está ingresando en el subconsciente de Michael. Los mensajes aparecen en rápida sucesión. Acceso no autorizado. No has sido invitado. Este mundo es hostil para ti. Luego, otro aviso surge en pantalla. No fue posible localizar tus datos en este mundo. El alcance de percepción es limitado. Aunque la voz del sistema se desvanece, Chris observa con atención y deduce que ese espacio es una manifestación del trauma de Michael. Frente a él, reconoce la aldea donde el muchacho creció, el escenario del sufrimiento que moldeó su pasado. En la historia original, el destino de Michael había sido trágico. Su padre, el rey demonio, asesinó a su madre humana y, abandonado por todos, el niño enloqueció y prendió fuego a su propia aldea. Ahora, dentro de aquel mundo, Chris divisa una vivienda y siente que allí ocurrió el incidente. Se aproxima a la casa y, al abrir la puerta, encuentra a Michael arrodillado, llorando desesperadamente mientras intenta despertar a su madre, aunque ella ya estaba muerta. Ante ese dolor desgarrador, Chris comprende que, en ese instante, el muchacho solo deseaba ser un héroe, alguien lo bastante fuerte para salvar a quienes amaba. Pensando en ello, decide no intervenir de inmediato. Cree que un verdadero héroe debe parecer digno incluso cuando se le ve de espaldas. Michael lo nota y,
Entre lágrimas, pregunta quién es. Chris lo mira con frialdad y le recuerda que está frente a su propio profesor. El joven, en estado de conmoción, grita para que el profesor se aparte, asegurando que el monstruo, el rey demonio, mató a su madre y que lo matará también. Sin embargo, el profesor mantiene la calma, encara al rey demonio y comenta que fue el propio Michael quien le pidió ayuda. Acto seguido, le ordena observar con atención, consciente de que ese mundo está regido por el subconsciente del muchacho. Si el alumno lo percibe como el más fuerte, entonces allí, en ese dominio mental, él realmente será invencible. El rey demonio avanza y lanza un golpe, pero Chris lo bloquea con un solo dedo. Michael observa atónito aquella demostración de fuerza. Reconoce ese mismo puño, el que destruyó su aldea y arrebató la vida de su madre. Chris lo mira con severidad y lo reprende. Le dice que no ha despertado porque teme ser un perdedor, porque cree que todos lo desprecian. Luego, vuelve a encarar al rey demonio y, con firmeza, afirma que ese no es el lugar al que Michael pertenece. Lo exhorta a controlarse y a dejar de avergonzarse de sí mismo. Decidido, el alumno se pone de pie y declara que necesita aprender del profesor para volverse mejor. Mirándolo con seriedad, le pregunta si realmente necesita a alguien como él, alguien incapaz de controlar su propio poder o resistir ataques psíquicos. El profesor se acerca y coloca una mano sobre su cabeza. Le dice que es uno de sus alumnos, y que eso es suficiente. Michael acepta esas palabras y reafirma que, mientras sea su alumno, él debe aceptarlo y guiarlo. El mundo de recuerdos entonces se disuelve por completo, y ambos regresan a la realidad. De vuelta en el campo de batalla, Bell llora desesperadamente, llamando a los dos. Cuando despiertan, aún aturdidos, ella se apresura a comprobar si están bien. Ya recuperado, el profesor, con tono autoritario, pregunta qué cree Michael que está haciendo. Si ya ha despertado, es hora de volver al entrenamiento. El joven sonríe con entusiasmo, recuperando su espíritu de lucha. Y el combate se reanuda. Andante, completamente concentrada, declara estar con el grupo, pero la reina del hielo avanza y la golpea, dejando claro que ambas comparten el mismo elemento, el hielo, y que está desperdiciando su maná. Mientras tanto, Michael vuelve a posicionarse en el campo de batalla y anuncia al grupo que el retraso ha terminado, que está listo para luchar. Firme en su decisión, se promete a sí mismo que no permitirá ser encadenado tan fácilmente a su pasado otra vez. Avanza contra la reina del hielo, concentrando toda la energía restante en un solo movimiento. Chris observa el ataque y se da cuenta de que Michael finalmente ha superado sus antiguas ataduras.